Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 231, Cocina de Elixir, Salto de la Puerta del Dragón. El flujo de energía verdadera en su cuerpo estaba casi agotado. El rostro de Bu Fang palideció mientras el sudor le corría por la frente. Zumbido. Se percibió una extraña fluctuación dentro del vaporizador. Los ojos de Bu Fang se iluminaron y retiró las manos de la tapa, cortando así la entrada de energía verdadera. Retrocedió un paso y respiró hondo. Por fin lo terminé. Mi energía verdadera estaba casi agotada. El requisito para cultivar energía verdadera es realmente demasiado alto, murmuró Bu Fang. Su cultivo solo estaba al nivel de rey de batalla, y esto era demasiado bajo. Al cocinar platos con energía verdadera que contenían algún ingrediente de mayor calidad, se agotaba por completo. Sin embargo, afortunadamente, Bu Fang predijo que su reciente rotación estaba llegando al punto crítico para convertirse en un emperador de batalla, y por lo tanto su verdadera capacidad de energía aumentaría significativamente. Cuando llegaba el momento de mostrar su verdadera energía culinaria, tenía menos problemas al tratar con ingredientes de mayor calidad. Al ver el vaporizador, que rebosaba de energía cálida y desprendía un aroma intenso, Bu Fang no pudo evitar lamer sus labios. Este aroma tentador inspiró a la gente a comenzar un festín. Cuando se quitó la tapa del vaporizador, el vapor de agua brotó y se dispersó, desprendiendo un fuerte aroma y las mismas fluctuaciones que antes que tenían un efecto de limpieza mental. Con un movimiento de la mano, el vapor de agua se difundió en el aire y Bu Fang fijó su mirada en el vapor. Un resplandor emergió del interior del vapor. Este resplandor no era demasiado abrumador, sino más bien un poco oscuro. Un plato que puede brillar, sonrió Bu Fang, con una sensación de logro. Exhaló un suspiro de alivio al ver que el plato que sacaron de la vaporera seguía caliente. Al estar expuesto en la estufa, iluminado por las luces de la cocina, su brillo era evidente. El cuenco de porcelana azul y blanca contenía un pez gordo que parecía tan realista como siempre. Casi parecía estar vivo. Una fuerte sensación de vitalidad, junto con esa extraña fluctuación, lo recorría todo. El pez se movía ligeramente en la niebla caliente, como si volara entre las nubes. Moires en forma de nube se acumulaban sobre el plato. El pescado parecía un dragón nadando entre las nubes. Este fue un plato espectacular, al menos para Bu Fang, quien definitivamente quedó sorprendido por él. Este era el encanto de la cocina. ¿Quién hubiera pensado que el resultado final luciría así? Este plato, supera mi imaginación. Es demasiado hermoso, susurró Bu Fang. Luego empezó a pensar en el nombre del plato. Pescado al vapor que entiende el camino. Bueno, esto parece demasiado sencillo. ¿Qué tal salto de la puerta del dragón? No está mal. Suena bien. Bu Fang, con agrado y confianza, decidió nombrar este plato, Salto de la Puerta del Dragón. Un pez que saltaba por las puertas del dragón tras comer las frutas del camino del entendimiento sonaba bastante simbólico. Sistema, ¿qué te parece este plato?, preguntó Bu Fang, esperanzado. Esta vez, el sistema no le dio a Bu Fang una respuesta rápida. Tardó un tiempo en decir con severidad, nombre del plato, Salto de la Puerta del Dragón, chef, anfitrión Bu Fang, nivel de energía espiritual del plato, 90%, factor de comprensión del camino, 90%, evaluación final, después de que un santo de la batalla consuma este plato, sin duda se convertirá en un dios de la guerra. Por lo tanto, supera la evaluación. Estallido. Cuando el sistema terminó su oración, Bu Fang comenzó a sonreír y chasqueó los dedos, expresando su alegría. De hecho, pasó la evaluación, aunque el proceso de elaboración de este Dragon Gatlip parecía fácil, cada paso realmente puso a prueba las habilidades del chef, ya sea cómo se trataba la carne al principio o el manejo de la energía real durante el proceso de cocción al vapor.
Los requisitos de cada paso eran muy estrictos y no había margen de error. Si se cometía un error, los esfuerzos previos habrían sido en vano. Para controlar la energía espiritual del plato, Bufang utilizó el método de cocción al vapor. Este método era el más sencillo para preservar la energía espiritual del ingrediente. Para retener el factor de la comprensión del camino, Bufang primero esparció el jugo de la fruta de la comprensión del camino sobre la carne del pescado. Esto permitió que el factor de la comprensión del camino se conservara bien durante la cocción al vapor. Tomando una respiración profunda, Bufang controló la felicidad que sentía en su corazón. Sistema, dado que este plato ya ha superado los criterios de evaluación, significa que esta misión temporal se ha cumplido. Entonces, puedo venderlo. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión a tiempo, usar la fruta del camino de las 5 rayas para crear un plato que superó la evaluación del sistema. La recompensa por completar la misión se liberará y se permitirá la venta del plato. El sistema está determinando el precio del plato. Esta vez, el sistema no tardó mucho en fijar un precio para el plato. Salto de la puerta del dragón, cocina de elixir, el precio será de 5.550 cristales. Bufang se quedó atónito. 5.550 cristales por un plato. Era el plato más caro jamás vendido por el sistema. Se oyó un gorgoteo y Bufang se emocionó. Si este plato salía a la venta, su volumen de negocio alcanzaría de inmediato los requisitos para ascender. Tras levantar el salto de la puerta del dragón, Bufang salió lentamente de la cocina. Ante las miradas de todos y desde las sombras de la cocina, una silueta alta y delgada comenzó a emerger lentamente. Con ambas manos, Bufang sostenía un plato brillante y reluciente que irradiaba calor y aroma. El plato era hermoso, con una apariencia similar a una niebla, que cautivaba a la gente sin control. Chang'e y Bien Chang'e apretaron los puños cuando entraron a la tienda y sus expresiones faciales revelaron que se sentían cómodos. En el callejón, el chef fantasma se sentía terriblemente mal, con la cabeza tan hinchada que parecía la de un cerdo, y no podía dejar de toser sangre. Estaba a punto de quedarse sin aliento. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero estaban aún más llenos de miedo. Bufang colocó el plato sobre la mesa y un rico aroma se disipó y llenó lentamente toda la tienda, haciendo que la gente se sintiera agradable y cómoda. Dueño Bu, ¿es este el plato hecho con la fruta del camino del entendimiento? El viejo borracho preguntó mientras dejaba su copa de vino, con los ojos muy abiertos mientras miraba el plato. Bufang asintió y miró a todos, diciendo, este plato fue hecho usando la fruta del camino de las 5 rayas y definitivamente puede ayudar a los santos de batalla a ascender al rango de dios de la guerra. Tisk tisk tisk. En cuanto Bufang dijo eso, todos quedaron boquiabiertos. Ni siquiera la fruta del camino del entendimiento de las 5 rayas podía garantizar que los santos de la batalla alcanzaran el rango de dios de la guerra, pero Bufang se atrevió a afirmar que este simple plato podría ayudar a los santos de la batalla a lograr ese avance, y pensar que tenía tanta confianza. El dueño Bu debe estar bromeando, ¿cómo es posible que exista un plato tan increíble? El viejo borracho no lo podía creer, y los demás también sospechaban. Bufang tomó una silla y se sentó, respirando hondo. Crear el salto de la puerta del dragón le había exigido mucha energía y experiencia. Bueno, este plato solo se preparará una vez, y aunque alguien lo quiera en el futuro, podría no tener la oportunidad de probarlo, por lo que es muy antiguo. En cuanto a su efectividad, puedes probarlo primero, y si no es del todo efectivo, no tienes que pagar. El tono de Bufang era muy tranquilo y seguro. Pero esa tranquilidad estaba llena de confianza en el plato que había preparado. Todos se giraron hacia el salto de la puerta del dragón y lo miraron seriamente, mientras su atención se dirigía hacia el plato. ¿Puedo saber cuánto cuesta este plato?, preguntó Chang'e frunciendo el ceño. Esta fue la pregunta que generó curiosidad en muchos otros y se giraron para mirar a Bufang esperando su respuesta. Bufang se tocó la comisura de la boca y levantó sus hermosos y largos dedos, señalando el menú que había detrás de ellos. Todos quedaron atónitos y voltearon hacia atrás. Tras observar con atención, emitieron un sonido de sorpresa. 5.550 cristales por un plato. Dios mío,
¿por qué es tan caro este plato? Propietario Bu, esto es simplemente una extorsión. Todos estaban simplemente incómodos con el alto precio del salto de la puerta del dragón. 5.550 cristales. El precio del plato era comparable a toda la riqueza de un santo de batalla. Sin embargo, para los fuertes, como Chang Con, este plato no se consideraba caro, sino más bien barato. Si realmente podía ayudar a un santo de la batalla a convertirse en un dios de la guerra, entonces era realmente barato. Solo hay uno de este plato, ya sea que elijas comprarlo o no, solo tienes una oportunidad de hacerlo, esta tienda nunca volverá a preparar este plato, dijo Bu Fang. Dueño Bu, compro este plato, dijo Chang Con sin vacilar. Le había prometido a Wu Yunbai que obtendría una fruta del camino del entendimiento, y como no pudo obtenerla, tuvo que comprar este plato. Yo también quiero comprar este plato, dijo bien Chang Con. Ambos habían competido sin parar por el fruto del camino del conocimiento, y esta vez competirían con el precio del fruto. Dueño Bu. A Xiao Meng también le gustaría comprar el plato. Dijo Xiao Meng emocionado mientras observaba el plato con gran emoción. Bu Fang no le respondió. Solo había una porción, y aún así, tanta gente la quería. El resultado de quién se quedaría con el plato dependía de quién estuviera dispuesto a pagar el precio más alto. Discutieron sus ofertas. El viejo borracho bebió un trago de vino, riendo a carcajadas mientras golpeaba su calabaza sobre la mesa, diciendo, compraré este plato por 10.000 cristales. Capítulo 232, la caída del chef fantasma. Las atrevidas palabras del viejo borracho dejaron a Chang Con y bien Chang Con sin palabras. Había fingido no tener escasez de dinero cuando peleaban por la fruta del camino del entendimiento, y por eso estaban preparados desde hacía tiempo para tal posibilidad. Pero ahora empezaban a dudar, indecisos sobre si debían seguir pujando. Ninguno sabía si la fruta del entendimiento del camino, al prepararla, tendría los mismos efectos que la fruta del entendimiento del camino de las 5 rayas, a pesar de que Bu Fang había dicho repetidamente que sin duda permitiría a un santo de la batalla abrirse paso y alcanzar el rango de dios de la guerra. Como dioses de la guerra de 8º grado, eran las autoridades definitivas en cuanto a lo que se necesitaba para alcanzar ese nivel y lo difícil que era lograrlo. Afirmar que un simple plato tenía el 100% de posibilidades de lograr un gran avance sonaba a pura fantasía. 10.000 cristales podrían parecer mucho para un santo de batalla de 7º grado, pero para un dios de la guerra de 8º grado aún estaba dentro de lo razonable. Sin embargo, simplemente no podían creer que un simple plato pudiera tener tal efecto. Al abrir una fruta del camino de las 5 rayas, se dispersaba la mayor parte de la energía espiritual que contenía. ¿Qué efecto podría tener aún en ese estado? ¿Vas a pedir un precio? Si no, este plato será mío. El viejo borracho puso una mano sobre su copa de vino, que reposaba sobre la mesa. Miró a Chang Con y bien Chang Con, sabiendo perfectamente que eran los únicos que podían competir con él. Xiao Meng estaba muy confundido. Realmente quería comprar ese plato, pues sabía muy bien lo efectivos que eran los del dueño Bu, pero, no tenía tantos cristales para gastar, o mejor dicho, no se atrevía a gastar tanto. Esto se debía a que no solo tenía que rendir cuentas por sí mismo, sino también por la familia Xiao y los gastos del cultivo diario de los pocos cientos de guardias de la familia Xiao. Todo su sustento dependía de él. A Bu Fang no le importaba la cantidad que ofrecieran. Considerando el sistema, al final solo podría obtener la suma fija de 5.550 cristales, independientemente de cuánto gastaran. La fruta del camino de la comprensión de las 5 rayas es, más o menos, una fruta espiritual de 8º nivel, así que es bastante normal que un plato elaborado con ella cueste poco más de 5.000, pensó Bu Fang. El brebaje del camino de la comprensión de la llamarada helada se elaboraba con 3 tipos de hierbas espirituales de 7º grado, mediante un proceso sumamente complejo, y aún así se vendía por tan solo 500 cristales la taza. El precio del sistema no solía ser mucho mayor que el valor de los ingredientes utilizados, y Bu Fang lo sabía bien. Dado que las recetas que proporcionaba el sistema se elaboraban con ingredientes de gran valor, era razonable que se vendieran a precios elevados.
Bu Fang se sentó en la silla, haciendo circular lentamente la energía a través de su núcleo energético, dispersando la energía verdadera por todo su cuerpo para recuperar su condición física y espiritual. Observó a la multitud y, al ver que nadie más parecía pujar, entrecerró los ojos. Bueno, pues. Como no van a poner precio, parece que él será quien dé el salto de la puerta del dragón, dijo Bu Fang con solemnidad, azotando las manos con un fuerte sonido y torciendo ligeramente los labios mientras anunciaba a quién iba dirigido el valioso elixir. El viejo borracho se acarició la barba peluda y sonrió. Chang Con y los demás suspiraron, sintiendo cierto arrepentimiento. En la entrada, una mano golpeó de repente el marco de la puerta. Los músculos de esa mano se retorcían de forma extraña y se desgarraban, mientras la sangre goteaba de la piel. El chef fantasma levantó la cabeza bruscamente, con la locura reflejada en sus ojos. El dolor agonizante que sentía por todo el cuerpo le hizo comprender que no le quedaba mucho tiempo. Si no comía la fruta del camino de las 5 rayas, su cuerpo quedaría completamente paralizado y consumido por los efectos secundarios del caldo de carne esencial. Había estado arriesgándose todo el tiempo, solo para poder beber la sopa en el último momento. Era su última carta de triunfo, y la base de su confianza en poder obtener la fruta del camino de las 5 rayas. Pero se había equivocado. Los 2 tipos que habían salido corriendo de la pequeña tienda lo habían golpeado hasta casi matarlo y dejarlo sin esperanza. Candente. La piel del chef fantasma comenzó a marchitarse y a romperse por todo su cuerpo como si se estuviera quemando, y la sangre se filtraba y hacía que toda su apariencia fuera aterradora y espantosa. Solo había locura en sus ojos mientras contemplaba el salto de la puerta del dragón, que se encontraba sobre la mesa, emitiendo vapor caliente y energía espiritual. Podía percibir el aroma de la fruta del camino del entendimiento de las 5 rayas en el interior de ese plato. Anhelaba ese plato porque era su última esperanza. Estallido. El chef fantasma Wang Ding hizo un intento desesperado y voló hacia el salto de la puerta del dragón a tal velocidad que apareció como una sombra negra. Todos estaban demasiado aturdidos para reaccionar, ya que la aparición del chef fantasma los había desconcertado a todos, incluido Bu Fang. ¿Qué demonios es esto?, dijo Bu Fang, impactado por el rostro del chef fantasma, que era tan terrible como un demonio del infierno. El hedor que emanaba del cuerpo del chef fantasma le hizo fruncir el ceño. El viejo borracho entrecerró los ojos, disgustado de que quién sabe qué cosa quisiera poner sus sucios dedos en el plato en el que acababa de gastar 10.000 cristales. Con una mirada fulminante y un movimiento de su barba blanca, soltó un rugido furioso. Era la primera vez que el viejo borracho intentaba atacar. Se recogió la calabaza de vino, y rápidamente se expandió en tamaño hasta llegar a ser tan grande como una persona. No había forma de contener la locura en los ojos del chef fantasma, pues solo quedaba en su mente el salto de la puerta del dragón. Era lo único que podía salvarlo, evitar que quedara completamente lisiado. Auge. La calabaza de vino se estrelló contra el cuerpo del chef fantasma, con una aterradora oleada de energía verdadera emanando de su interior. El chef fantasma emitió un chillido agudo mientras arañaba la calabaza con ojos desorbitados. ¿Crees que un pedazo de basura como tú, que solo llegó al 8º grado con la ayuda de las drogas, es digno de pelear conmigo? El viejo borracho soltó una carcajada desdeñosa y sonrió, mientras la calabaza de vino empezaba a girar. Colocó la palma de la mano sobre ella y una fuerza imparable explotó hacia afuera, lanzando al chef fantasma fuera de la tienda. Auge. El cuerpo del chef fantasma rodó en el aire y aterrizó en el suelo en el callejón, justo detrás del trasero del burro del viejo borracho. Todo el cuerpo del chef fantasma quedó prácticamente destrozado y su piel empezó a desprenderse. El burro olió un fuerte hedor a sus espaldas, sintió un escalofrío y se sobresaltó. Rebuznó y luego levantó las patas traseras para dar una fuerte patada que impactó de lleno en la cabeza alzada del chef fantasma. Ese era un burro capaz de volar, y su patada casi le reventó la cabeza al chef fantasma como si fuera una sandía. El chef fantasma yacía desplomado sobre un costado, con espasmos incontrolables y con todo su cuerpo arrojando sangre. La multitud salió de la pequeña tienda y se quedó en la entrada, frunciendo el ceño ante la lamentable apariencia del chef fantasma.
Xiaomeng suspiró al ver el miserable final del chef fantasma, pero al mismo tiempo sintió que se le quitaba un gran peso de encima. El imperdonable mal conocido como el chef fantasma finalmente había sido castigado por sus muchos pecados. Chang Con miró la piel rota por todo el cuerpo del chef fantasma y el rostro detrás de su máscara plateada se volvió bastante serio. Esta maldita cosa debe haber tomado alguna droga, pero sus efectos secundarios son bastante escalofriantes. ¿No creen que los efectos secundarios que sufre son muy similares a los métodos de esa facción?, preguntó Bien Chang con una profunda respiración, con el rostro ensombrecido. El viejo borracho y Chang Con se detuvieron por un momento, luego sus expresiones cambiaron. ¿Quieres decir que la medicina que toma este sujeto, mejor dicho, esta maldita cosa, tiene algo que ver con la secta Sura, que asoló los territorios del norte hace unos miles de años?, preguntó el viejo borracho con tono sombrío. La secta Sura era una facción terrible que había permanecido enterrada durante muchos años. Solo he leído sobre un tipo de medicina llamada la píldora devoradora de almas en los registros del templo divino de las tierras salvajes. Afirman que podía activar temporalmente el potencial de uno y otorgarle un gran, pero temporal, impulso a sus habilidades. Sin embargo, los efectos secundarios fueron brutales. Esta maldita cosa que vemos ahora debe haber usado algún método especial para consumir la píldora devoradora de almas. Bien Chang Con encorvó la espalda y, viendo cómo la piel rota del chef fantasma comenzaba a pudrirse, se sintió cada vez más disgustado. Chang Con respiró hondo con expresión seria. Luego, ahuecando las manos hacia el viejo borracho y Bien Chang Con, dijo, si esta persona está realmente relacionada con la secta Sura, debo llevármela. Hay una historia entre la secta Sura y mi villa Nube Blanca, que probablemente ustedes dos conocen. Bien Chang Con y el viejo borracho asintieron. Aunque no fueran los más poderosos de sus respectivas facciones, estaban bien informados. Como sabían que las palabras de Chang Con eran ciertas, ninguno protestó. Chang Con les dio las gracias y miró al chef fantasma con una mirada cada vez más fría. Con un destello de luz, una cadena completamente negra apareció en su mano. Ató al chef fantasma con la cadena, que brillaba con símbolos de sellos, y lo bloqueó de tal manera que no pudiera moverse ni un centímetro, a pesar de que el chef fantasma ya había caído en un estado de aturdimiento después de ser pateado por el burro. Bu Fang levantó las piernas y se reclinó en su silla para ponerse más cómodo. Miró al viejo borracho, que seguía apretado en la puerta con los demás, y dijo, entonces, ¿vas a comer este plato o no? No me culpes por no recordarte que si se enfría, los efectos podrían disminuir. Capítulo 233, un estado de gran avance. Niña Ni, come este plato. Has estado diciendo todos los días que alcanzarías el rango de dios de la guerra, pero no te he visto lograrlo, le dijo el viejo borracho a Ni Yan mientras bebía de su copa de vino. Ni Yan se quedó atónita. No esperaba que el viejo borracho le comprara el plato. Bu Fang permaneció a un lado, con las cejas enarcadas, pero no dijo nada. No vas a comerlo. Si no, lo haré yo, dijo el viejo borracho entre risas. Si no se hubiera usado la fruta del camino del entendimiento para crear el plato, quizás no se lo habría dado a Ni Yan, pues la habría necesitado para elaborar vino. Sin embargo, Bu Fang utilizó la fruta del camino de las 5 rayas para crear un plato, por lo que perdió la oportunidad de usarla para elaborar vino. Cuando el viejo borracho compró este plato que podía inducir un estado a un gran avance, sin duda lo hizo para dárselo a Ni Yan. Ni Yan se conmovió. Aunque ella y el viejo borracho discutían a diario, y a veces ella también le robaba su aliento de dragón para beber, su relación era muy buena. Ni Yan no tuvo que decir nada innecesario. Se giró y le dijo a Bu Fang, dueño Bu, por favor, tráigale una taza del brebaje del camino del entendimiento de la llamarada helada. Aunque el brebaje del camino de la comprensión del resplandor helado no era tan caro como este plato, para el viejo borracho, usar vino era una mejor manera de expresar su gratitud. Sendero de llamarada helada, brebaje comprensivo. El viejo borracho se quedó atónito. Bu Fang miró a Ni Yan y asintió. Se levantó y fue a la cocina. Cuando Bu Fang salió de la cocina, sostenía un frasco azul pálido de la bebida del camino del entendimiento.
La rica fragancia del vino inundó toda la estancia, provocando una ligera sensación de embriaguez en algunos. Esta fragancia de vino. El viejo borracho se quedó mirando mientras su corazón se llenaba de una posibilidad inconcebible. Chica, no estabas siendo sincera conmigo. Y pensar que no me habías hablado antes de tan buen vino. El viejo borracho estaba obsesionado con el vino hasta la locura. Para él, una copa de buen vino era más atractiva que una bella dama. Niyan sonrió sin decir palabra. El brebaje del camino del entendimiento del resplandor escarchado era un vino recién introducido, y aunque no se lo había dicho al viejo borracho, no debería ser demasiado tarde para decírselo. El viejo borracho recibió el vino que le pasó Bufang, cerró los ojos y se escondió en un rincón para probarlo. Sin embargo, Niyan fijó sus ojos en Dragon Gatlip. Las aletas del pez gordo se agitaban suavemente sobre el plato de porcelana, como si hubiera cobrado vida. La niebla que lo rodeaba desprendía una sensación aún más misteriosa. Tomó sus palillos y se sentó frente a Bufang. Su seductora apariencia, rodeada de niebla, era absolutamente deslumbrante. Bufang la miró a través de la niebla y quedó impactado por su belleza. Esta mujer era realmente demasiado hermosa. El olor del salto de la puerta del dragón no era muy intenso. Comparado con otros platos de la tienda de Bufang, se consideraba suave. Sin embargo, su valor superaba con creces a los demás. El ingrediente por sí solo ya valía mucho más que los demás platos. Empujó suavemente la piel del pescado, separándola y revelando una suculenta capa de carne blanca debajo. Se veía un poco de vapor de agua saliendo de la carne fresca y tierna, que parecía una joya brillante y transparente. El pescado caliente desprendía esa fragancia ligeramente dulce que solo se encuentra en las carnes más frescas, y tras pasar por las técnicas exclusivas de Bufang, el sabor a pescado habitual de este plato desapareció por completo. El plato ahora desprendía un aroma ligeramente afrutado y carnoso, tan intenso como la leche e igual de refrescante. Al tomar un trozo de carne, el jugoso trozo tembló ligeramente al separarse del cuerpo del pescado. Unas nubes de moaré rodeaban el trozo de carne, y se veía espléndido. Atrajo toda la atención de la gente a su alrededor. Muchos estómagos rugieron al expresar su antojo por ese tentador trozo de carne. La rubia Niyan se sonrojó un poco por el calor, lo que la hizo lucir aún mejor. Abrió sus labios rojos, revelando sus dientes blancos, creando una imagen simplemente irresistible. Al entrar la carne en su boca, el sabor del pescado la abrumó. Era como si se derritiera en su boca y, al tragarla, sintió su calor en el estómago. El sabor del pescado quedó retenido en su boca y cada respiración que tomaba estaba llena del maravilloso olor del pescado. Gimió Niyan con ternura. Su rostro mostraba que seguía completamente absorta. Sacó su lengüita y acarició suavemente sus labios rojos y rosados, saboreando hasta el último sorbo de jugo de pescado. Esa vista, era simplemente hermosa. La gente a su alrededor observaba con asombro. Era imposible distinguir si les atraía la deliciosa gastronomía o la seductora belleza. Bufang no pudo evitar pellizcarse la nariz. Esta mujer, no podría ser menos encantadora. Delicioso. Niyan recuperó el sentido y jadeó. Luego se llevó otro trozo de pescado a la boca, disfrutándolo al máximo. El sabor del pescado al vapor se debía a su delicado sabor. No tenía el mismo impacto que el pescado hervido picante, ni el fuerte sabor a alcohol del pescado en lías. Dependía del sabor especial de las grasas del pescado. Esta fue también una de las razones por las que Bufang eligió este pez gordo como ingrediente. Aunque la calidad del pez del pantano del espíritu ilusorio no era alta, seguía siendo un ingrediente bastante bueno. El hombre serpiente Wu Feng se quedó boquiabierto al ver ese delicioso pescado. Lo había comido durante muchos años y lo reconoció al instante. Pero era realmente tan delicioso. Sin control, su garganta vaciló un poco. Una vez que uno comienza a comer la cocina de Bufang, le resulta difícil parar, ya sea el arroz frito con huevo o las costillas agridulces, e incluso ahora, el salto de la puerta del dragón. Tras agarrar un palillo lleno de carne, Niyan instintivamente extendió la mano para cogerla.
salvo el instante en que estuvo absorta en el sabor de la carne de pescado, su palillo casi siempre la alcanzaba. Muy pronto, la carne del pescado estaba casi consumida y el objetivo de Niyan comenzó a cambiar. Empezó a apuntar a la fruta del camino del entendimiento dentro de la boca del pez. Los ojos de todos brillaron. Sabían que era hora del plato principal. La razón por la que esperaban con ansias este plato era la fruta del camino de la comprensión. Lo valioso de esta fruta de las 5 rayas del camino de la comprensión era que podía ayudar a una persona a alcanzar un gran avance. Sin embargo, después de convertirlo en un plato, nadie sabía si aún tendría ese efecto. Cacha. Niyan agarró una fruta y le dio un mordisco. Sorprendentemente, la fruta no se ablandó al cocinarse, sino que conservó su textura crujiente. La fruta del camino del entendimiento tenía un sabor ligeramente agridulce, como el de una ciruela, y era deliciosa. Tras tragarlo, Niyan fue a por otro trozo. Su núcleo energético empezó a girar a una velocidad vertiginosa. Como el fuego rugiente de un horno, las energías en su interior se agitaron. La verdadera energía de su cuerpo operaba tan rápido que sus meridianos empezaron a calentarse. Respiró hondo y terminó el último trozo de pescado. En ese momento, la cara de Niyan ya estaba roja. Mordiéndose el labio inferior, su vista se veía un poco borrosa. No podía oír ni una palabra. Las notas del camino de la comprensión en sus oídos eran como un trueno. Este sonido era como notas musicales que giraban alrededor de su cuerpo, formando una imagen en su mente. Cada temblor que sentía significaba que se acercaba a la jerarquía del dios de la guerra. Al final, sentía que estaba a un paso de lograrlo. Bufang observó la abrumadora energía verdadera que rodeaba a Niyan y la implicación única en su cuerpo. Supo que esta mujer estaba experimentando una revelación. Una vez en esa etapa, estaba muy cerca de lograr un gran avance. Ella ya estaba inmersa en la epifanía, así que cuán inútil tendría que ser para no lograr un avance. Epifanía, era un estado con el que todos soñaban, pero algunos nunca alcanzarían sus requisitos ni siquiera con toda una vida intentándolo. Xiaomeng miró con envidia a Niyan, sentada con las piernas cruzadas y sumida en una revelación. Sabía que el plato del dueño Bu estaba surtiendo efecto, y de ser posible, hubiera deseado que fuera él quien comiera ese salto de la puerta del dragón. Puede que los demás aún duden de Bufang, pero Xiaomeng era quien comprendía a fondo su tienda. Contaba con muchos más platos que eran más efectivos que los elixires. Los ojos de Chang Con se entrecerraron y su rostro reveló una mirada de asombro. ¿Cómo podía esta fruta de las 5 rayas del camino del entendimiento picada seguir siendo tan eficaz para ayudar a las personas a alcanzar el éxito? Además, parecía aún más fácil. Sería cierto lo que decía el dueño Bu, que comer este plato sin duda permitiría el éxito. Inconcebible. ¿Cómo lo hizo Bufang? Al cortar la fruta espiritual, la energía espiritual se perdía. Su esencia se volvía muy volátil, y su efectividad se reducía a menos del 10%. Esto era lo que preocupaba a Chang Con. Pero después de que Niyan comiera el plato, resultó ser incluso más efectivo que comer la fruta del camino de las 5 rayas. Esto fue claramente una bofetada. Chang Con ahora sabía que estaba equivocado. La efectividad de este plato era realmente excepcional. Dejó escapar un largo suspiro, sabiendo que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Buen vino. Es un vino realmente exquisito. ¿Cómo es posible que exista un vino tan bueno? Es incluso mejor que mi aliento de dragón. Imposible. El viejo borracho dijo en un tono que revelaba su sorpresa y descontento, mientras la atención de todos se dirigía hacia Niyan, quien estaba concentrada en lograr su avance. El viejo borracho miró a Bufang y dijo, una taza más. Un vino que era incluso más sabroso que el aliento de dragón. Esto hizo que el viejo borracho se emocionara hasta el punto de temblar. Bufang miró con calma al viejo borracho emocionado y dijo, solo venderemos una taza de brebaje del camino del entendimiento del resplandor escarchado hoy. La expresión facial del viejo borracho se puso rígida y parecía estar ansioso por discutir con Bufang. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Niyan, sumida en ese estado, levantó la vista.
Todo su cuerpo emanaba energía verdadera que se expandía en oleadas. La expresión facial del viejo borracho, así como la de todos los demás, cambió. Una presión majestuosa brotaba del cuerpo de Niyan, y esta presión era mucho mayor que la de un santo de batalla. Esta chica está a punto de alcanzar el rango de dios de la guerra. Capítulo 234, Dueño Bu, ¿qué pasó con su comportamiento pétreo? ¿Cómo fue el avance hasta llegar al 8º grado de Worgoth? Mucha gente estaba muy curiosa porque se trataba de un territorio desconocido para ellos. Chang'e, bien Chang'e y otros dioses de la guerra de 8º grado ciertamente no estaban interesados. Sin embargo, Xiaomeng, Wu Yunbai y los demás santos de batalla de 7º grado se asomaron con entusiasmo para observar, con la esperanza de obtener alguna revelación al estudiar con detenimiento el avance de Niyan. Al final, un gran avance era crucial. Aunque el viejo borracho estaba intoxicado con el brebaje del camino del entendimiento de la llamarada helada, no fue tan descuidado como para olvidarse de la verdadera esencia. Su figura se desvaneció al acercarse a Niyan. Amigos, un gran avance es un evento tan importante en la vida, que incluso el más mínimo error es intolerable. Un solo error puede llevarnos a una distorsión mental y espiritual. Todos deberían tener esto claro. Este anciano pide tener la pequeña tienda para nosotros por un tiempo para proteger a esta joven de cualquier peligro potencial. El viejo borracho, con el rostro enrojecido, eructó como si estuviera borracho y dijo con tono grave. Bu Fang miró al anciano con sorpresa. Hasta el momento, era el primero que no se había desmayado tras beber el brebaje del camino del entendimiento de la llamarada helada. Todos los presentes eran bastante razonables. Aunque querían saber cómo era ascender al 8º grado de dios de la guerra, coincidieron unánimemente en que las distracciones eran fatales para el momento del avance. Podían fácilmente conducir al desastre de una distorsión mental y espiritual. Esta fue la razón por la que muchos guerreros buscaron un lugar tranquilo para abrirse paso entre filas. La multitud comenzó a dispersarse de la tienda. Sus rostros reflejaban arrepentimiento y decepción, mientras miraban hacia atrás al salir. Todos, por favor, intenten comprender mi difícil situación, comentó el viejo borracho mientras los miraba. Bu Fang se frotó la barbilla, miró a la multitud a lo lejos y dijo, no hay necesidad de decepcionarse. Si alguien puede conseguir más frutos del camino de las 5 rayas, puede traerlos a la tienda. Puedo preparar el salto de la puerta del dragón para usted, aunque requiere un pago adicional. Los ojos de todos parpadearon al escuchar las palabras de Bu Fang. Chang'e y Bien Chang'e lo miraron con ojos significativos. Este salto de la puerta del dragón podía garantizar el avance del santo de batalla de 7º grado a dios de la guerra de 8º grado, y tenía efectos mucho más fuertes que consumir las frutas del camino de la comprensión de las 5 rayas por sí solas. El dueño de esta pequeña tienda merecía más atención en el futuro. Además, las cartas de triunfo de esta pequeña tienda eran simplemente demasiado aterradoras. Un perro supremo invencible, una marioneta poderosa y un chef con habilidades asombrosas, cualquiera de ellos merece ser tomado en serio. Cuando la multitud abandonó la tienda, inmediatamente se despejó el espacio interior. El viejo borracho, con las manos en la espalda, se acercó a Bu Fang. Tomó una silla y se sentó. Observó a Niyan, quien estaba completamente concentrada en su avance, y luego miró a Bu Fang. Entrecerró los ojos y respiró hondo. Dueño Bu, el brebaje del camino de la comprensión de la llamarada helada es sin duda un vino de primera. Sin embargo, mi vino no está nada mal. Este es mi propio aliento de dragón. Dueño Bu, puede probarlo. El viejo borracho levantó la mano majestuosamente y concentró su mente. Tras un destello de luz, una pequeña calabaza morada apareció en sus manos. Bu Fang quedó desconcertado y luego dijo con desconcierto, aliento de dragón. Resultó que este anciano tenía aliento de dragón. ¿Será que este anciano era el mismo anciano que preparó el aliento de dragón, como mencionó Niyan antes? Bu Fang quedó cautivado al instante al contemplar la calabaza morada con intriga. La calabaza no era grande y estaba esmaltada con un brillo radiante. Con solo una mirada, se notaba que no era nada común. Sí, este es el aliento de dragón que creé con tanto esfuerzo.
El viejo borracho rió mientras agitaba la mano con indiferencia, invocando la calabaza morada para que volara hacia Bufang. Bufang atrapó fácilmente la calabaza de vino, pero entonces su expresión cambió. Tuvo que hacer fuerza con los brazos para sujetarla. Esta delicada calabaza parecía ligera e insustancial, pero resultó ser bastante pesada. Justo cuando desenchufó la calabaza morada, un denso aroma a vino salió volando, como una pequeña serpiente girando ante la nariz de Bufang. Sintiendo el rico aroma del vino, no pudo evitar lamerse los labios. La comisura de los labios de Bufang se curvó con gran interés. Levantó la calabaza hacia el viejo borracho en un gesto amistoso y luego vertió el vino en su boca a toda prisa. Trago, trago. El néctar del vino fluyó de la calabaza y le llenó la boca. La fuerte y picante sensación enrojeció de inmediato el rostro de Bufang. Un sorbo en su estómago y sintió como si hubiera estallado en llamas. Bufang sintió como si el agua hirviendo le quemara la garganta, abriéndole cada poro del cuerpo. Al exhalar, prácticamente se podían escupir llamas. Esa sensación de hormigueo y ardor era difícil de olvidar. Aliento de dragón. Con un sorbo, prácticamente podrías escupir fuego. Este vino fuerte es el más fino y exquisito que he probado jamás. Bufang, sonrojado, sacó la lengua mientras lo elogiaba. Tras la sensación abrasadora en el estómago, fue como si los vientos primaverales lo hubieran devuelto todo a la vida. Un suave aroma dulce, infinitamente embriagador, le dio vida. Tras disiparse el entumecimiento en la lengua, Bufang no pudo evitar lamerse los labios. Aún no estaba listo para desprenderse del regusto de este vino. El aliento de dragón era sumamente impresionante, y le recordó a Bufang haber bebido un alcohol excepcionalmente fuerte, el erwotou, en su vida anterior. Solo que su sabor era mucho más sutil e indescriptible que el del erwotou. Jajaja. Este aliento de dragón es fruto de muchos años de observar otros vinos finos. Qué lástima, aún está a kilómetros de distancia del brebaje del camino de la escarcha del propietario Bu. El viejo borracho frotó la calabaza morada mientras un rastro de orgullo se dibujaba en su rostro. Sin embargo, una sola mirada a Bufang y esa confianza se desvaneció. Había estado desarrollando este vino durante tantos años, pero el propietario Bu había creado un vino tan espectacular como Frostblast Pathunderstanding Brew, y a una edad tan joven, se sentía completamente derrotado. Bufang frunció los labios al sentir el alcohol subirle a la cabeza. Exhaló un suspiro de embriaguez, se levantó y caminó hacia la cocina. Volvió con una jarra de vino de urna de jade corazón de hielo. Colocó 2 copas de cerámica más, una delante del viejo borracho y otra delante de él. Luego, llenó ambas copas de vino y comentó, aunque este vino no se puede comparar con el brebaje del camino del entendimiento de la llamarada de escarcha ni con el aliento de dragón, sigue siendo de buena calidad. Tras probar tu aliento de dragón hoy, de repente sentí que 1000 copas no son demasiadas cuando se bebe con una alma gemela. Vamos, salud. Salud. El viejo borracho imitó inconscientemente el movimiento de Bufang y brindó con él. Entonces, Bufang levantó la cabeza y vació el contenido de la copa. Exhaló con gran satisfacción. Sus ojos también brillaron mientras bebía el vino, igual que Bufang. En ese instante, no pudo evitar estallar de risa. 1000 tazas no eran demasiadas cuando se bebe con una alma gemela, excelente. Este anciano y este joven muchacho, brindando un brindis tras otro, de alguna manera se hicieron amigos el uno del otro. Por otro lado, el avance de Niyan estaba llegando a un punto crítico. La energía verdadera recorrió su cuerpo y estalló, envolviéndola por completo. Crujir. Fue como si Niyan hubiera abierto una gran puerta antigua. Todo su cuerpo estaba envuelto en la energía que le permitiría metamorfosearse. Cerró los ojos firmemente al sentir el torrente de energía junto con su pulso acelerado. En su núcleo energético, una armadura valiente y heroica, alrededor de la cual flotaban misteriosos muares, cobraba forma. Irradiaba radiantemente. Sobre la armadura había tenues franjas de muares en forma de nubes, tan desconcertantes como hermosas. Estallido. Finalmente, Niyan abrió los ojos.
El embudo de energía espiritual que flotaba sobre su cabeza comenzó a desvanecerse y finalmente se disipó. Su avance se completó en este estado de tranquilidad. Los ojos de Niyan parpadearon levemente. Su suave boca se entreabrió, dejando escapar un aliento contaminado que contenía todas las impurezas de su cuerpo. Sonido metálico. El tintineo de las tazas de porcelana resonó en el aire. Niyan, quien acababa de completar su descubrimiento, levantó la cabeza para buscar la fuente del sonido. Atónita, presenció un espectáculo cegador que le encogió las pupilas. Lo que vio fue un anciano con la cara enrojecida que rodeaba con sus brazos el cuello de un joven, con su cabeza presionada contra la cara del muchacho, mientras se reía histéricamente. Chocaron los vasos en sus manos y luego levantaron la cabeza para vaciar las copas. Oye, dueño Bu, este viejo está furioso. Me aborrezco por no haberte conocido antes. 1000 copas no son demasiadas cuando se bebe con una alma gemela. Pero para nosotros, ni 10.000 copas serán suficientes. Vamos, brindemos. La tez de Bu Fang permaneció imperturbable, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. El enrojecimiento de su rostro delataba lo que tenía en mente. Niyan estaba completamente sorprendido. Estaba, sonriendo el dueño Bu. ¿Qué demonios? Esta era la primera vez que veía una sonrisa en el rostro del dueño Bu, aunque estaba dirigida a otro hombre. Dueño Bu, la actitud pétrea y elegante que has mantenido en mi corazón se derrumbó instantáneamente. ¿Cómo pudiste divertirte tanto charlando con este viejo borracho? ¿Qué tan aburrido estás? Oye, muchacha Ni, ya lograste tu gran logro. Ven, te presento al dueño Bu. Desde hoy es como un hermano para mí. Cuando lo veas en el futuro, Puaj, no olvides llamarlo tío Bu. El viejo borracho se sonrojó mientras le informaba a Niyan con alegría. Bu Fang miró a Niyan y frunció el ceño. Su rostro también estaba rojo carmesí. Niyan los miró con la mirada perdida. Tío Bu, ¿qué demonios? Viejo borracho, tu misión es protegerme, y al final me consigues un nuevo tío. Capítulo 235, el mapa gourmet de otro mundo. En los salones principales del Palacio Imperial, He Chengzue vestía túnicas imperiales doradas. Con las manos a la espalda, paseaba por los salones principales, con el pecho inflado y el rostro ensombrecido por la ansiedad. Disminuyó el paso de vez en cuando, luego levantó la cabeza para mirar a lo lejos. Tenía el ceño fruncido. Era difícil saber qué tenía en mente. De repente, la voz aguda de un joven eunuco resonó desde fuera de los salones principales. Su Majestad, el general Xiao Meng busca su audiencia. Esta voz estridente resonó en los salones principales. Un destello de alegría se dibujó repentinamente en el rostro de He Chengzue, quien respondió rápidamente, por favor, déjenlo entrar. Xiao Meng vestía una armadura completa. Apareció desde fuera de los salones principales con expresión de impotencia y una sonrisa amarga. Al ver a He Chengzue dar grandes pasos para recibirlo, rápidamente borró la amargura de su rostro y se inclinó con deferencia ante el soberano. Aunque He Chengzue era muchos años menor que él, consideraba importante respetar el protocolo ceremonial. Después de todo, He Chengzue había asumido el trono y era su emperador. General Xiao, con respecto a la pequeña tienda, ¿se ha resuelto todo adecuadamente?, preguntó He Chengzue con inquietud. Este era un asunto que exigía su atención, sobre todo porque había ocurrido en la ciudad imperial y ahora involucraba incluso a dioses de la guerra de 8º grado. Dios no permitiera que ninguno de estos guerreros se enfureciera por una derrota en la lucha por el tesoro y luego desahogara su ira provocando un caos en la ciudad imperial. Eso provocaría un caos desastroso. No se preocupe, Su Majestad. El dueño Bu tiene la tienda bajo control. Su sólida trayectoria y su as bajo la manga han superado mis expectativas. Xiao Meng respiró hondo y explicó. Al pensar en lo que Bu Fang tenía bajo la manga, no pudo evitar estremecerse por dentro. Ese títere metálico, que antes solo podía igualarlo, ahora tenía la capacidad de herir gravemente a un dios de la guerra de 8º grado con un solo golpe de espada, eso era simplemente aterrador. En cuanto a ese perro, el gordo que yacía perezosamente junto a la puerta todo el día,
Esta era la primera vez que Xiao Meng lo veía moverse. Sus maniobras eran sorprendentemente amenazantes, casi invencibles. Siempre se había preguntado si este perro era un perro supremo. Hoy, sus especulaciones finalmente se confirmaron. Este gran perro negro era, sin duda, una bestia suprema, formidable y majestuosa. Los ojos de He Chengzue se iluminaron al instante. Estaba confinado en el palacio y no tenía ni idea de lo que sucedía en el pequeño callejón. En ese momento, finalmente pudo obtener información de Xiao Meng. Xiao Meng rió levemente amargamente y le contó a He Chengzue cada pequeño detalle de lo ocurrido en el callejón. Dentro de los salones principales, He Chengzue escuchó la descripción de Xiao Meng con los ojos abiertos y la mandíbula caída, respirando de vez en cuando con frialdad. Fuertes guerreros abandonaron la ciudad imperial uno tras otro. La capital, en un momento inundada de dioses de la guerra, finalmente había recuperado la paz y la tranquilidad. Wu Yunbai y el maestro Awu fueron secuestrados por Chang'an. Antes de partir, Wu Yunbai encontró al hombre serpiente Ani y le recordó la promesa que le había hecho. El hombre serpiente Ani y el hombre serpiente Ufu, junto con su hija, planeaban despedirse oficialmente de Bufang antes de partir. Por ello, decidieron quedarse en la ciudad imperial unos días más. Chao Muschen resultó gravemente herido por el golpe de Chang'an y ya había huido de la ciudad imperial. Su paradero era un misterio. No haber podido participar en los terribles enfrentamientos en el pequeño callejón resultó ser una bendición disfrazada. Si Chao Muschen estuvo presente en la batalla del callejón, podría haber resultado gravemente herido, o incluso reducido a un charco de sangre. Tras su gran éxito, Niyan sacó a rastras al viejo borracho de la tienda de Bufang. Su absoluta repugnancia hacia ambos dejó atónito incluso a Bufang. La batalla en el callejón de la ciudad imperial terminó en un desenlace silencioso. Ese choque de fuerzas fue increíblemente horrendo. ¿Cuántos guerreros habían caído ante las puertas de la tienda? Incluso el pavimento del pequeño callejón quedó desprovisto de una capa uniforme como consecuencia de los feroces duelos. Eso sí que fue espantoso. Los hermanos de los 13 bandidos tuvieron la suerte de sobrevivir a aquella batalla. Si no hubieran huido con la suficiente rapidez, también habrían quedado convertidos en nubes de sangre por el aura aterradora del perro negro. Estos 13 hombres quedaron tan traumatizados que huyeron durante la noche y regresaron a su ciudad natal, la provincia de Mosou. El agua es demasiado profunda en las ciudades, sería mejor retirarnos al campo. Estas palabras probablemente pasaron por sus mentes en ese momento. Había caído la noche. Una ligera brisa soplaba, aumentando el frío del aire. 2 lunas crecientes cuelgan del cielo, irradiando magníficamente para hacer alarde de su esplendor. Alrededor de las 2 lunas llenas se extendía una densa extensión de estrellas centelleantes, evocando la imagen de un vasto e inmenso mar. Esos horizontes infinitos colmaban de infinitas maravillas. La ciudad imperial, la pequeña tienda de Fang Fang. Bufang sacudió la cabeza, despejando el mareo que se había apoderado de su cabeza, antes de cerrar las persianas y dar por finalizado el negocio del día. Se retiró directamente a su habitación en lugar de ir primero a la cocina. Tras una ducha caliente, se quitó el fuerte olor a alcohol del cuerpo y salió del baño humeante con los ojos entrecerrados. Bufang se cubrió con una bata, dejando el pecho al descubierto, y salió del baño. Inhaló profundamente y se sacudió el pelo húmedo, salpicando agua por todas partes. Se sentía mucho más lúcido después de la ducha. Se sentó junto a la ventana y se dio unas palmaditas en la cara, ligeramente entumecida. Con una ligera brisa, sus húmedos mechones de cabello se enfriaron un poco al golpearle la cara. Acompañados por los vientos nocturnos ligeramente frescos, la mirada de Bufang se nubló mientras su mente se concentraba. La voz solemne del sistema comenzó a resonar en su cabeza. Anfitrión, la recompensa del sistema ha sido emitida, por favor observe. Las tareas temporales del sistema siempre eran excéntricas e imprevistas, como usar las frutas del camino de las 5 rayas para crear un plato. Sin duda, fue un reto dadas las habilidades culinarias de Bufang, y al completar la tarea, su cocina mejoró considerablemente. Cada tarea temporal había sido beneficiosa para el desarrollo de las habilidades culinarias de Bufang.
Por desgracia, el objetivo del sistema era ayudar a Bu Fang a situarse en la cima de la cadena alimentaria y convertirse en el dios de la cocina en el mundo de fantasía. Para alcanzar la cima de la jerarquía, Bu Fang tuvo que someterse a numerosos entrenamientos. El sistema le brindaba la oportunidad de desarrollar diferentes habilidades con cada tarea. A medida que Bu Fang ascendía de rango, la dificultad de estas tareas temporales también aumentaba. Bu Fang sonrió con complicidad y continuó manteniendo su mente concentrada. Anfitrión, Bu Fang. Género, masculino. Edad, 21. Cultivo de energía verdadera nivel, sexto grado, alcanzó el estado de materialización de energía verdadera. Como hombre comprometido a convertirse en el dios de la cocina en el mundo de fantasía, el anfitrión enfrentará un camino difícil por delante, lleno de desafíos difíciles. Trabaja duro, joven. Talento culinario, 2 estrellas. Habilidades, técnica de cuchillo meteorito de nivel 2, 60/100, técnica de tallado de la osa mayor de nivel 2, 0/100. Instrumento, cuchillo de cocina de hueso de dragón dorado, juego del dios de la cocina. Dios de la cocina calificación acumulativa, chef de nivel primario, las habilidades culinarias finalmente han comenzado a brillar. El talento también ha sido estimulado, obteniendo maestría en técnicas de corte y tallado. El camino para convertirse en el dios de la cocina se ha abierto para usted. Nivel del sistema, 6 estrellas, la tasa de conversión es del 90%. El anfitrión puede capturar ingredientes. El anfitrión puede recibir aprendices de cocina. Recompensa del sistema, receta de paleta de hígado de dragón y un fragmento del set Dios de la cocina, 2/3. Recordatorio del sistema, el mapa gourmet de otro mundo ha sido activado. El anfitrión debe visitar una ubicación en el mapa cada semana, estudiar los platos gourmet locales de otro mundo y completar las tareas temporales del sistema. Por favor, expóngase a las diversas costumbres y prácticas locales, comprenda los diversos tipos de delicias gourmet y experimente plenamente la cultura de la buena comida. Las puertas para convertirse en el dios de la cocina en la cima de la cadena alimentaria se han abierto para usted. Bu Fang volvió a la realidad y frunció el ceño al instante. Tras ascender al 6º nivel de emperador de batalla, sus habilidades habían mejorado notablemente. Sin embargo, al mismo tiempo, parecía que las exigencias del sistema también aumentaban. El mapa gourmet de otro mundo. ¿Qué es eso?, preguntó Bu Fang, desconcertado. El mapa gourmet de otro mundo es un mapa que el sistema ha creado especialmente para el anfitrión, que describe las diversas exquisiteces gourmet del reino. También contiene detalles de las costumbres y prácticas locales, así como descripciones de diversas culturas gastronómicas, respondió el sistema con solemnidad. Bu Fang se sintió atraído. Un mapa gourmet. Pero, según el sistema, parecía que tendría que recorrer todo el continente del dragón oculto. Por ahora, el nivel de cultivo del anfitrión solo permite acceder al mapa del Imperio del Viento Ligero. En cuanto al de las tierras más grandes del sur, el anfitrión debe alcanzar otro avance para recuperarlo. El sistema aclaró. Bu Fang asintió. Su nivel de cultivo apenas había alcanzado el nivel de emperador de batalla de 6º grado. Si se enfrentara a un guerrero feroz, como un dios de la guerra de 8º grado, tendría pocas posibilidades de defenderse. Bien, sistema, ¿qué quisiste decir con que se permitiera aceptar aprendices de cocina? Bu Fang frunció el ceño de nuevo y preguntó perplejo. Tras activar el mapa gourmet de otro mundo, el anfitrión se ausentará del Imperio del Viento Ligero de forma intermitente durante breves periodos. La tienda necesitará ayudantes en la cocina, por lo que el anfitrión deberá contratar aprendices de cocina. El anfitrión deberá enseñarle un plato estrella de la tienda en un plazo determinado. Bu Fang se mordió las comisuras de los labios. ¿Qué demonios? ¿Cuál es el tiempo establecido? Lo determinará la evaluación del talento del aprendiz por parte del sistema, respondió solemnemente el sistema. Bu Fang sintió un dolor repentino en el trasero. Contratar aprendices, solo el sistema podía crear algo así. Pero claro, tenía sus ventajas. Si se ausentaba de la ciudad imperial del Imperio del Viento Ligero, la tienda no tenía que cerrar.
Los cristales obtenidos al abrir un negocio afectaban directamente su nivel de cultivo, y en ese sentido era conveniente tener un aprendiz. Sin embargo, la selección de aprendices sería el siguiente gran problema. Tarea temporal: el anfitrión debe encontrar 2 aprendices de cocina y enseñarles los platos estrella de la tienda: arroz frito con huevo, costillas agridulces y carne roja estofada. Recompensa: diario de recetas. Bu Fang tenía una expresión seria. Como era de esperar, el sistema le había asignado otra tarea temporal. ¿Acaso era imposible respirar por aquí? Capítulo 236, eres excepcional, pero eres demasiado joven. Temprano por la mañana del día siguiente, el sol brillaba hermosamente. Bu Fang se levantó, se lavó y entró en la cocina para comenzar su entrenamiento diario de tallado y corte. Sus técnicas de corte y tallado habían alcanzado un nivel avanzado y ya era bastante competente. Podía hacer girar el cuchillo en sus manos y, con un deslumbrante giro de la hoja, picar ingredientes a la velocidad de la luz. Sin embargo, Bu Fang no estaba en su mejor momento hoy, sus cejas fruncidas indicaban que su mente estaba ocupada con otra cosa. Después de practicar sus técnicas de corte y tallado, Bu Fang comenzó a cocinar el plato favorito de Blackie: costillas agridulces. No pasó mucho tiempo antes de que un aroma embriagador de salsa agridulce se trasladara junto con la fragancia de la carne y se disipara desde la cocina a toda la tienda. Bu Fang llevó las costillas agridulces, abrió las persianas de la tienda y colocó el tazón de cerámica azul y blanca ante un Blackie que roncaba. La nariz perruna de este perro gordo se contrajo de repente. Abrió los ojos, miró con entusiasmo las costillas agridulces y no pudo evitar sacar la lengua. Costillas agridulces, las favoritas de Lord Dog. Al ver al lobo negro meneando la cola devorar el contenido del cuenco de cerámica azul y blanca, Bu Fang frunció los labios. Era difícil imaginar cómo este perro gordo y glotón era la horrible bestia suprema que asustó a toda una multitud ayer. Tras acariciar el suave e inmaculado pelaje de Blackie, Bu Fang regresó a la tienda. Sacó una silla, la colocó junto a la entrada y se acostó cómodamente. Entrecerrando los ojos, miró al cielo por la ventana. El pequeño callejón ya estaba lleno de trabajadores que He Cheng-su había enviado para reparar las paredes rotas. El pavimento del callejón estaba hecho añicos, y las paredes también estaban muy deterioradas. No había muchos de estos trabajadores, pero rápidamente arreglaron el callejón. El gordo Jin y sus corpulentas tropas irrumpieron con gran vigor. Se habían mantenido alejados durante los últimos días, ya que la tienda de Bu Fang era demasiado insegura debido al cerco de guerreros fuertes. Esto obligaba al gordo Jin a contener la respiración y caminar con paso pesado cada vez que pasaba. Al enterarse de que todo había terminado oficialmente, reunió de inmediato a sus amigos para dirigirse a la tienda. Estaban preparados para satisfacer su gran antojo de buena comida. Buenos días, dueño Bu, ¿cuánto tiempo sin verte? El gordo Jin saludó afectuosamente a Bu Fang. Con los ojos entrecerrados, solo una pequeña rendija. El cuerpo de Bu Fang, aún apoyado en la silla, se movió de repente. Parpadeó mientras observaba fijamente a Fatty Jin. Lo estudió de pies a cabeza. Una mirada tan escrutadora lo desconcertó. ¿Qué le pasaba al dueño Bu? Había algo irritante en sus ojos. El rostro de Fatty Jin reflejaba total desconcierto. ¿Por qué se comportaba tan extraño? Bu Fang miró boquiabierto a Fatty Jin y no pudo evitar pensar en la tarea temporal del sistema. En cuanto al reclutamiento de aprendices, se preguntó si este Fatty Jin podría estar calificado. Dado el físico corpulento de Jin el Gordo, sin duda podría tener un gran potencial. Como amante de la gastronomía, quizás también le interese cocinar, pensó Bu Fang, y de repente una expresión sombría se dibujó en su rostro. Los músculos del rostro de gordito Jin temblaron. Maldita sea. La expresión del dueño Bu era aterradora. ¿Qué demonios quería? ¿Por qué miraba a este joven amo con ojos tan coquetos? ¿Qué te gustaría comer? Bu Fang bajó la mirada, se levantó de la silla y preguntó con calma. El gordo Jin finalmente exhaló aliviado. Ahora este era el dueño Bu al que estaba acostumbrado. Lo que haya sucedido antes debía ser una alucinación suya.
Bu Fang anotó los pedidos de Fatty Jin y su equipo, y luego se dirigió a la cocina. Al empezar a cocinar, un aroma intenso se extendió rápidamente desde la cocina y perduró en las narices de sus clientes. Era absolutamente embriagador. Bu Fang sacó los platos de la cocina y colocó la carne roja estofada que el gordo Jin había pedido frente a él. Luego, acercó una silla y se sentó justo frente a él. Fatty Jin estaba a punto de empezar a comer, pero de repente se congeló mientras miraba a Bu Fang, completamente confundido. Dueño. Dueño Bu, ¿quiere algo de mí? Preguntó Fatty Jin con voz suave. Bu Fang curvó sus labios y mantuvo la compostura mientras miraba a Fatty Jin y preguntó, viejo Jin, ¿qué tal está el sabor de esta carne estofada roja? Excelente. Todo lo que hace el dueño Bu es delicioso. El gordo Jin chasqueó los labios y levantó el pulgar, elogiándolo efusivamente. Los ojos de Bu Fang brillaron instantáneamente. Dime, ¿te gustaría comer esta carne estofada roja todos los días? Los ojos de Fatty Jin se abrieron mientras miraba al dueño Bu con entusiasmo. ¿Qué significa eso exactamente? Aprende a cocinar conmigo y luego podrás comer esta carne roja estofada todos los días, respondió Bu Fang con seriedad. Después de escuchar las palabras de Bu Fang, la emoción en el rostro de Fatty Jin se congeló instantáneamente, se desvaneció gradualmente y luego fue reemplazada por una mirada impotente. Dueño Bu, esto no puede ser. Soy un tipo rudo. Cocinar requiere delicadeza y atención al detalle, algo que yo no puedo lograr. Me basta con venir todos los días y disfrutar del plato con tranquilidad. Bu Fang se quedó atónito. No esperaba que Fatty Jin lo rechazara tan rápido. No le gustaba la carne roja braseada. ¿Por qué no hacerse chef? Justo cuando Bu Fang fue sorprendido, Ouyang Xiaoyi entró alegremente a la tienda. Guardó sus cosas y comenzó a prepararse para el trabajo de hoy. Todo era una rutina familiar para ella. Como el gordo Jin no estaba interesado en aprender a cocinar, Bu Fang empezó a desviar su atención hacia otro lado. Su mirada se posó en Ouyang Xiaoyi, quien acababa de llegar a la tienda. Esta muchacha también tenía un gran potencial, ya que básicamente había estado expuesta a la maravillosa atmósfera de la tienda a diario. Xiaoyi, ven aquí. Bu Fang le hizo un gesto con la mano a Ouyang Xiaoyi, quien levantó la cabeza, miró a Bu Fang confundida y caminó hacia él. Jefe apestoso, ¿qué quieres de mí?, preguntó Ouyang Xiaoyi. Jovencita, ¿te gustaría tomar sopa de tofu con cabeza de pescado todos los días? Preguntó Bu Fang con voz solemne y rostro serio. Al oír sopa de tofu con cabeza de pescado, los ojos de Ouyang Xiaoyi brillaron. No pudo evitar chasquear los labios. La deliciosa sopa de pescado era su favorita. Por supuesto. Entonces, aprende a cocinar conmigo y después podrás beber sopa de tofu con cabeza de pescado todos los días, respondió Bu Fang con seriedad. Aprender a cocinar. Los ojos de Ouyang Xiaoyi se iluminaron aún más. El dueño Bu quería enseñarle a cocinar. Esto era simplemente increíble. Sí, ¿estás dentro o no?, preguntó Bu Fang con frialdad. Claro que sí, ¿por qué no? Ouyang Xiaoyi entrecerró los ojos y sacó la lengua. Como pequeña amante de la comida, consideraba una gran satisfacción preparar exquisiteces gourmet con sus propias manos. Notificación amistosa, el sistema ha evaluado el talento de Ouyang Xiaoyi. Para que el anfitrión enseñe el arroz frito con huevo a Ouyang Xiaoyi, se necesitará un mes. La voz solemne del sistema resonó en la cabeza de Bu Fang y le ofreció la alerta. Swoosh. Fue como si una flecha invisible le atravesara el corazón a Bu Fang. Un mes, aprender arroz frito con huevo le llevaría un mes entero, y con las condiciones en que él mismo le estaba enseñando. ¿Qué tan malo era el talento culinario de esta joven? Parece que esta muchacha no era apta para convertirse en aprendiz de chef. Si realmente la hubiera elegido, terminaría exhausto. Muchacha, lo pensé 2 veces. Eres demasiado joven y aún no eres apta para ser chef. ¿Por qué no sigues tu camino como una linda amante de la comida? Bu Fang tosió levemente y parpadeó mientras se lo contaba a Ouyang Xiaoyi. Jefe apestoso. ¿Me estás tomando el pelo? Ouyang Xiaoyi estaba furioso.
¿Qué quería decir este jefe apestoso? ¿Acaso menospreciaba a esta joven? Bu Fang se puso de pie, con los labios ligeramente curvados, y le dio unas palmaditas en la cabeza a Ouyang Xiaoyi antes de explicarle: no, eres excepcional, pero eres demasiado joven. Me da igual, dijiste que me enseñarías. Ouyang Xiaoyi frunció los labios con enfado. Tenía grandes esperanzas en su cocina más adelante y planeaba preparar ella misma la sopa de tofu con cabeza de pescado. Por lo que a ella respecta, podría preparar 2 tazones, beber uno y tirar el otro. Como la había preparado ella misma, tenía todo el derecho del mundo a ser libre. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué no preparas una ración de arroz frito con huevo cuando vuelvas a casa y me la traes mañana para mi examen? Si apruebas, te aceptaré como aprendiz de chef y te enseñaré a cocinar. Ouyang Xiaoyi le pellizcó la nariz a Ouyang Xiaoyi, lo que provocó que este último resopló de descontento. Recuerda lo que acabas de decir. No incumplas tus promesas. Comentó Ouyang Xiaoyi con entusiasmo. Sí, cumpliré mis palabras, respondió Bu Fang con calma. Permaneció imperturbable. Dada la evaluación del sistema sobre el talento de Ouyang Xiaoyi, sería simplemente absurdo que presentara un arroz frito con huevo comestible. Con eso, se sintió tranquilo. Una gran cantidad de clientes comenzó a llenar la tienda, por lo que Bu Fang tuvo que regresar a su cocina. La emocionada Ouyang Xiaoyi apenas podía contenerse. Cuánto deseaba volver a casa ahora mismo y preparar un arroz frito con huevo que le callara la boca a ese jefe apestoso y conquistara sus papilas gustativas. Bu Fang, en el otro extremo, continuó golpeándose el cerebro, a quien debería elegir como aprendiz. Capítulo 237, Arroz frito con huevo de Ouyang Xiaoyi. El invierno había pasado gradualmente, dejando atrás una brisa primaveral que abrazaba la ciudad imperial. La lluvia primaveral caía sin cesar, como finas pinceladas de cabello que revoloteaban entre el cielo y la tierra, revitalizando los suelos que habían hibernado durante la temporada de nieve. En el pequeño callejón, padre e hija, hombre serpiente, junto con Annie, meneando su cola de serpiente, se dirigieron a la tienda de Bu Fang bajo la deliciosa lluvia primaveral. Al entrar, el rico aroma a comida los embriagó al instante, dejándolos embriagados. La tienda de Bu Fang siempre estaba llena de una fragancia irresistible y los platos del propietario Bu eran tan exquisitos que cautivaban a sus consumidores. Sin embargo, el objetivo de su visita de hoy era despedirse de Bu Fang. Wu Feng originalmente planeaba convertirse en el guardián de la tienda, pero tras experimentar los horribles sucesos de ayer, comprendió rápidamente lo absurda que era la idea. Bu Fang no necesitaba su protección en absoluto. En otras palabras, su defensa no podía alcanzar su nivel. No importaba ese misterioso bulto metálico de marioneta, o el perro supremo negro que asustaba a la gente, nadie podía considerar al hombre serpiente Wu Feng como un posible rival. Por lo tanto, en pocas palabras, su propuesta de tutela era delirante y poco práctica. Como la tienda no necesitaba su protección, no tenían motivos para quedarse más tiempo en la ciudad imperial. La ciudad imperial era un territorio desconocido para ellos, y lo que anhelaban era regresar a casa, a las tribus de los hombres serpiente. Bu Fang salió de la cocina y al instante vio a los 3 hombres serpiente en su tienda. Padre, hija y Annie expresaron su sincera gratitud a Bu Fang. Si no hubiera sido por Bu Fang esta vez, el hombre serpiente Wu Feng probablemente nunca despertaría. Sin embargo, Bu Fang simplemente hizo un gesto con la mano. Rescatar al hombre serpiente Wu Feng era algo que Bu Fang le había prometido al gran anciano. Un trato era un trato, así que no le dio demasiadas vueltas. Entrecerró los ojos y observó a los 3 hombres serpiente. Bu Fang pasó de largo junto a la serpiente tonta Annie, quien tenía extremidades bien desarrolladas, aunque 3 en lugar de 4, pero la cabeza de un imbécil. Su mirada se posó en la pareja de padre e hija, más precisamente, en la mujer serpiente Wu Fu. El escrutinio de Bu Fang inquietó a los 3 hombres serpiente. Wu Fu, en particular, se sumió en una profunda confusión. No entendía por qué Bu Fang la miraba así. Dueño Bu, tengo algo pegado al cuerpo. Wu Fu se miró desconcertada. Todo parecía normal.
Bu Fang torció la boca y miró a Fu con sus ojos. Sistema, ¿cómo es el talento culinario de esta mujer serpiente?, preguntó Bu Fang al sistema mentalmente. El sistema permaneció en silencio un rato y luego respondió: según la evaluación del sistema, el talento culinario de la mujer serpiente Fu está a la altura. Enseñarle a preparar arroz frito con huevo le llevará al anfitrión 1 día y medio. 1 día y medio. Los ojos de Bu Fang se iluminaron. Parecía que esta mujer serpiente, Fu, estaba bastante cualificada. Sin duda podría estar a la altura del puesto de aprendiz de la tienda. Ejem. Fu, ¿te interesa aprender a cocinar?, preguntó Bu Fang. Cuando Bu Fang pronunció estas palabras, todos los hombres serpiente quedaron atónitos. ¿Qué quiso decir el dueño Bu? Bu Fang no quiso dar más explicaciones y simplemente los miró a los tres con calma. Por supuesto, su mirada se centró principalmente en Fu. Fu se agitó repentinamente y su hermoso rostro se sonrojó. Se sentía muy incómoda bajo la mirada fija de Bu Fang. Yo, podría hacer eso. Fu se sentía nervioso y nervioso por dentro. Al recordar las delicias gourmet de la tienda de Bu Fang, cada una tan exquisita en sabor y encantadora en olor, la mujer serpiente Fu no pudo evitar fruncir sus labios de color rojo rubí. Sí, puedes. Pero para convertirte en mi aprendiz de chef tendrás que pasar un examen. Mañana al mediodía, prepara una porción de arroz frito con huevo y tráemelo para que lo pruebe. Si cumple con mis expectativas, te enseñaré a cocinar y te permitiré convertirte en el aprendiz de la tienda, respondió Bu Fang con solemnidad. Fu percibió la seriedad de Bu Fang. Su pequeño rostro se congeló al instante, luego sacudió su cola de serpiente y asintió con gravedad. Annie abrió mucho los ojos. ¿Qué estaba pasando? Fu acababa de convertirse en el aprendiz de chef de esta tienda. ¿Significaba esto que en el futuro Fu podría cocinar exquisiteces tan deliciosas como las que ofrecía la tienda? Solo pensar en esto hizo que Annie babeara. Dueño Bu, ¿y yo? ¿Puedo aprender a cocinar contigo?, gritó Annie, dándose una palmadita en el pecho. Bu Fang lo miró de reojo mientras la voz del sistema resonaba en su mente. El talento de Annie ni siquiera se comparaba con el de Ouyang Xiaoyi. Este grandullón debería dedicarse a comer exquisiteces gourmet. Feng nunca imaginó que Fu pudiera encontrar tanta fortuna. Lo pensó rápidamente. Había una bestia suprema y una marioneta misteriosa en la tienda, por lo que su seguridad estaba garantizada. De regreso a las tribus de hombre serpiente, planeaba vengarse. Para entonces, las tribus de hombre serpiente caerían en el caos, y dejar a Fu allí podría servirle de protección. Feng entrecerró los ojos, pero ya tenía una respuesta clara en su corazón. Los hombres serpientes se fueron y regresaron a su posada. Padre, debería quedarme. Feng abrió mucho los ojos y miró a Feng. Comprendió claramente que si se quedaba, tendría que separarse de Feng y Annie. No había demasiados guerreros fuertes en las tribus de hombre serpiente, por lo que Feng y Annie no podían estar ausentes por mucho tiempo. Hijo mío, esta es tu buena fortuna. El dueño Bu no es una persona común. Aprender a cocinar con él es una verdadera bendición para ti. Feng sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. Sí, Fu, si no fuera por la indiferencia del dueño Bu, lo seguiría hasta el fin del mundo. Con el dueño Bu, siempre habrá carne para comer. Annie se rascó la nuca y rió entre dientes. De repente, Fu no sabía si llorar o reír. Feng se puso más serio mientras miraba a Fu y dijo: entonces, mi muchacha, deberías aprender a cocinar diligentemente con el dueño Bu. Tal vez puedas convertirte en el primer gran chef del pueblo serpiente. Habiendo recibido el aliento de su padre, Fu asintió instantáneamente con la cabeza con una expresión seria en su rostro. Por lo tanto, bajo la supervisión de Feng, pidieron prestada la cocina al dueño de la posada y se dispusieron a preparar arroz frito con huevo. Dado que el dueño Bu iba a probarlo, Fu se tomó la tarea muy en serio. En cuanto a otras opciones para el aprendiz, Bu Fang tenía más nombres en mente. Entre ellos se encontraban Juaner, a quien le encantaba hacer tartas de huevo, Ni Yan, quien solía preparar platos para su evaluación, la amable y refinada Xiao Yanyu, y la gourmet Xiao Xiaolong.
Todas estas eran opciones posibles. Fue una lástima que el negocio estuviera a punto de cerrar ese día, pero ninguno de ellos había visitado la tienda ese día. Tras despedirse de Bufang, la Louli Ouyang Xiaoyi salió de la tienda como un rayo. Pasó el callejón como un rayo y se dirigió al barrio Ouyang. Ella no podía esperar para cocinar un delicioso plato de arroz frito con huevo y demostrarle al dueño Bu que estaba equivocado. Bufang observó a Ouyang Xiaoyi salir apresuradamente y frunció los labios con una mirada de complicidad. Cerró las persianas de la tienda, regresó a la cocina y sacó algunos ingredientes. Era hora de empezar a practicar su cocina. Barrio Ouyang. Esta noche, la familia Ouyang no dormirá. Afuera de la cocina, todos los miembros de la familia Ouyang caminaban de un lado a otro con ansiedad. El abuelo Ouyang se cepillaba la larga barba blanca, con la mirada fija en la cocina bien iluminada de vez en cuando. Suspiró, negó con la cabeza y continuó con sus pasos pesados. El gran general Ouyang Songen también emitió un largo suspiro, imitando el suspiro del abuelo Ouyang mientras caminaba. Los tres bárbaros Ouyang permanecieron allí como esculturas congeladas mientras miraban directamente hacia la cocina. «Mi señor, ¿cree que Xiaoyi tendrá éxito?», le preguntó la madre de Ouyang Xiaoyi a Ouyang Songen mientras agarraba su pañuelo y observaba con preocupación la agitada sombra de la cocina. «Esta es la primera vez que Xiaoyi cocina. Pero esa muchacha ha heredado el talento culinario de este general. Sin duda preparará un arroz frito con huevo tan increíble que asombrará al universo y conmoverá a los dioses». Ouyang Songen consoló a la madre de Xiaoyi y luego se dio una palmadita en el pecho con confianza. El abuelo Ouyang lo miró de reojo y rió con frialdad. «¿Qué quieres decir con que heredó tu talento culinario? Claramente lo heredó de este anciano. Recuerdo los días que este anciano acompañó al emperador Changfen en una expedición a la secta celestial amarilla. En esa batalla, nos quedamos cortos de comida. Su Majestad pasó el día con el estómago vacío, lo que hizo que este anciano se preocupara por su salud. Así que me adentré en territorios peligrosos con una lanza para descuartizar una bestia espiritual de 5º grado. La cociné al instante, ese sabor, tisk tisk, todavía me embriaga solo de pensarlo. No es que me pase por la cabeza, pero esa carne a la parrilla estaba simplemente deliciosa. Está a solo, a centímetros, de la carne roja braseada del dueño Bu». El abuelo Ouyang se sumió en sus pensamientos. El anciano se frotaba la barba mientras contaba. Cuando llegaba a las mejores partes de la historia, incluso agitaba la mano con entusiasmo. De repente, un tremendo estruendo hizo que todos los que estaban afuera de la cocina saltaran de sorpresa. Las luces de la cocina parpadearon y luego una extraña fragancia se extendió hacia el exterior. Todos los miembros de la familia Ouyang sintieron que sus ojos se oscurecían. Crujir. Las puertas de la cocina finalmente se abrieron. El rostro pálido de Ouyang Xiaoyi estaba cubierto de marcas negras. Salió de la cocina como un pequeño gato negro, con un cuenco de cerámica en las manos y el rostro lleno de emoción. «Abuelo, papá, mamá, vengan a probarlo. Es la primera vez que preparo arroz frito con huevo». Capítulo 238, ese tazón de carbón frito con huevo. Un olor extraño salía de la cocina, como a algo medio quemado y ligeramente amargo. Era un olor que ponía cara de pocos amigos. «Ah, mi niña, ¿por qué estás tan mal?». El abuelo Ouyang sintió un fuerte dolor al ver a Ouyang Xiaoyi salir corriendo de la cocina cubierta de cenizas. Pero los ojos de Ouyang Xiaoyi brillaban intensamente. La emoción se reflejaba en sus ojos. Se limpió las manchas de ceniza de la cara, rió entre dientes y luego levantó el plato de porcelana que tenía en las manos hasta la nariz del abuelo Ouyang. «Abuelo, ven a probarlo. Es la primera vez que preparo arroz frito con huevo», dijo emocionada. «Ah, claro, deja que tu abuelo lo pruebe». El abuelo Ouyang le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza a Ouyang Xiaoyi. Tomó la cuchara de porcelana que le había dado una criada cercana y miró con vacilación el plato de porcelana que Ouyang Xiaoyi le puso delante. En el plato de porcelana había un trozo de arroz humeante, de un color extraño. Los granos de arroz desprendían un tono negruzco, y entre ellos también había rastros de rojo.
Un enorme trozo de huevo recocido se mezclaba con el arroz, resultando bastante llamativo. ¿Qué era esto? El abuelo Ouyán estaba desconcertado. La mano que sostenía su cuchara de porcelana temblaba ligeramente. Un arroz frito con huevo típico exige que cada grano de arroz contenga una cantidad determinada de huevo. Has elegido un camino conveniente, un trozo entero de huevo con un enorme trozo de arroz. Y lo que es más importante, ¿por qué el color de este arroz era tan peculiar? Trago. La larga barba del abuelo se sacudió un poco mientras tragaba un bocado de saliva. Abuelo, pruébalo. Vamos. Ouyán Xiaoyi, con mucha confianza en sí misma, lo animó. Claro. Como es la primera vez que mi pequeña cocina un plato, entonces, el abuelo probará un bocado. Solo uno. El corazón del abuelo Ouyán incluso tembló al sacar una cucharada de arroz. Con un movimiento sigiloso de la mano, casi un tercio del contenido se cayó de la cuchara. Ese gesto, por desgracia, pasó desapercibido. Se llevó la cuchara a la nariz y la olió. En ese instante, un olor a quemado y penetrante se extendió por su boca. Los labios del abuelo Ouyán temblaron, sintió una sensación terrible. Muchacha, abuelo, sí que se lo va a comer, anunció el abuelo Ouyán, ensanchando la nariz. Abuelo. Estoy deseando conquistar al dueño Bu con este arroz frito con huevo. Ouyán Xiaoyi se secó la cara de nuevo y declaró con total seguridad. El abuelo Ouyán solo pudo forzar una sonrisa. Conquistarlo. Asesinar al dueño Bu sería más apropiado. Qué satírico sería si el propietario Bu, después de haber sobrevivido a un dios de la guerra de octavo grado, terminara envenenado hasta la muerte por su plato de arroz frito con huevo. Come. Ouyán Xiaoyi lo fulminó con la mirada. El abuelo Ouyán inmediatamente vertió toda la cucharada de arroz frito con huevo en su boca. De repente, el rostro del abuelo Ouyán palideció. Su tez cambió 3 veces en un instante, pasando de blanco a rojo, luego de rojo a morado, y finalmente de morado a negro. Crujido, crujido. El abuelo Ouyán, con los ojos llorosos, armó un gran coraje y masticó la comida con fiereza. Fuertes sonidos crujientes resonaban en su boca, como el ruido de rocas duras al chocar. En ese preciso instante, el corazón del abuelo Ouyán se llenó de sentimientos encontrados. Era como si un surtido de salsa se hubiera derramado por todas partes. Podía sentir astringencia, amargura, entumecimiento e incluso un hedor apestoso. Lo único que faltaba era el sabor. Simplemente nadie más podía preparar un arroz frito con huevo como este. Eres única, mi niña. Todo el cuerpo del abuelo Ouyán tembló. Retrocedió varios pasos, respiró hondo y finalmente se obligó a tragar el arroz frito con huevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal está el sabor?, preguntó Ouyán Xiaoyi con curiosidad. Oh, una experiencia simplemente electrizante. Es como si llamas ardientes te abrieran el estómago. Después de tragar, sentí como si resurgiera de las cenizas. Has heredado por completo el don de la cocina de tu padre. El abuelo Ouyán emitió su crítica con cara de pocos amigos. Ouyán Songen quedó estupefacto, muy desconcertado por lo que acababa de decir su padre. Mi hija, el abuelo está cansado. Me temo que tendré que ir a descansar un poco. Deja que tu padre y tus hermanos prueben y pregúntales qué opinan, dijo el abuelo Ouyán con el rostro fruncido y con un tono casi lloroso. Ouyán Xiaoyi estaba más emocionada que nunca. Parecía que su arroz frito con huevo había quedado buenísimo. La reseña del abuelo fue alentadora. ¿Quién hubiera pensado que se sentiría completamente revitalizado después de probar su comida? El abuelo Ouyán ya había desaparecido cuando volvió a levantar la vista. Xiaoyi, desconcertada, centró su atención al instante en Ouyán Songen y los 3 bárbaros Ouyán. Se suponía que sería una noche de insomnio. El barrio Ouyán permaneció brillantemente iluminado mientras la gente corría de un lado a otro entre el dormitorio y el baño toda la noche. Se oyeron un par de pequeñas explosiones más en la cocina. Quedaba humo y emanaban olores extraños. El sol de la mañana finalmente se había asomado al horizonte, irradiando cálidos rayos de luz. Parecía haber resucitado la tierra entera, pues la hierba verde brotaba de los campos a las afueras de la ciudad imperial.
Tras un largo letargo invernal, finalmente habían crecido con gran vitalidad, abrazando la fresca brisa primaveral. Las calles de la ciudad imperial estaban repletas de peatones y vendedores ambulantes que ofrecían sus productos gritando a viva voz. En el pequeño callejón se encontraba la pequeña tienda de Fang Fang. Bu Fang abrió las puertas y disfrutó del aire fresco y reconfortante de la mañana. No pudo evitar respirar hondo y luego se estiró. Blackie, hora del desayuno. Bu Fang regresó a la cocina y luego trajo un plato de costillas agridulces y se lo puso a Blackie. Acercó una silla y se sentó junto a la puerta, mirando con gran tranquilidad las nubes flotantes en el cielo. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante. Bu Fang solo podía oír los tenues sonidos masticatorios de ese perezoso Blackie devorando sus costillas agridulces. Momentos de ocio como estos siempre eran efímeros. En cuanto entraba el primer cliente, la tienda comenzaba su jornada de actividad. Se sirvió un sumai dorado aromático y humeante. La salsa goteaba sobre los trozos de sumai, provocando salivación. Bu Fang también trajo pescado lees, impregnado con la fragancia del vino fermentado, y lo sirvió en la mesa. Este plato despertó el apetito de todos. La fama de la pequeña tienda de Fang Fang se había extendido por toda la ciudad imperial. Mucha gente conocía esta mística tienda. No solo ofrecía deliciosas exquisiteces gourmet y un vino exquisito, sino que también poseía una fuerza impresionante. En el callejón se oían alegres pasos, tap, tap, tap. Hoy, Ouyang Xiaoyi lucía un vestido de seda rosa que la hacía parecer flotar en el aire mientras corría. Su delicado rostro se sonrojaba al parpadear sus hermosos ojos. Se notaba que rebosaba de emoción. En sus brazos llevaba un contenedor de comida de madera roja. Ouyang Xiaoyi lo trataba como un tesoro preciado. Su mirada se posaba en él de vez en cuando con una ternura especial. Jefe apestoso, estoy aquí, gritó Ouyang Xiaoyi en cuanto entró en la tienda. Los clientes de la tienda ya conocían a Xiaoyi y todos la recibieron con sonrisas amables. Ouyang Xiaoyi también les devolvió la sonrisa. Cuando alguien, con curiosidad, le preguntó por su contenedor de comida, simplemente ladeó la nariz y movió los dedos con aire misterioso. Esto es un secreto. Bu Fang salió de la cocina y miró perplejo a Ouyang Xiaoyi. Al ver el recipiente de comida en sus manos, su rostro se congeló al instante. Seguro que esta chica no volvió a cocinar arroz frito con huevo. Bu Fang tenía cara de póker. Sin embargo, al recordar la evaluación del sistema sobre el talento culinario de Ouyang Xiaoyi, de repente tuvo un mal presentimiento. Jefe apestoso. Dijiste que si mi arroz frito con huevo conquistaba tu paladar, me tomarías como aprendiz de chef. Ouyang Xiaoyi entrecerró los ojos y rió con deleite. Esto requería mucha más reflexión. Bu Fang quería decírselo. Sin embargo, ladeó la cabeza, lo pensó mejor y asintió. Mi arroz frito con huevo está en este mismo contenedor. Jefe apestoso, ¿no quiere probar un bocado? Ouyang Xiaoyi palmeó el contenedor de madera roja que tenía en las manos y luego, con una sonrisa, le hizo un gesto con el dedo a Bu Fang. Los clientes cercanos quedaron intrigados al instante. Esta chica de Ouyang intentaba desafiar la cocina del dueño Bu. Dueño Bu, nuestros pedidos pueden esperar. Probemos primero la comida de Xiaoyi, propuso a alguien. Bu Fang, que solo buscaba una excusa para rechazarla, puso los ojos en blanco ante esa clienta. Por desgracia, Bu Fang tuvo que cumplir con su petición. Los ojos de Ouyang Xiaoyi brillaron y, al colocar el recipiente de comida sobre la mesa, destapó la tapa ante numerosas miradas curiosas. En ese mismo momento, un olor penetrante y horrible salió de la caja. El olor era extremadamente fuerte, tan penetrante que ni siquiera la fragancia de innumerables platos gourmet de la tienda podía contrarrestar este aroma incomparable. Eso sí que era aterrador. Los clientes abrieron los ojos como platos. ¿Qué demonios era esto? ¿Por qué podía haber un olor tan horrible en el mundo? Los rostros de muchos clientes se ensombrecieron. Todos retrocedieron y respiraron hondo. El rostro de Bu Fang se congeló. Definitivamente, una sombra fea se extendía por su tez. Sin embargo,
Ouyang Xiaoyi no pareció notar las expresiones de desconcierto de quienes la rodeaban. Con cuidado, sacó el plato de huevo frito al carbón del contenedor de comida. Bu Fang entrecerró los ojos. Su corazón se estremeció al tragar saliva. Lassie, a juzgar por el aspecto de este plato, ya eres una estrella emergente en el mundo de la cocina oscura, o en otros, de la comida horrible. Podemos dejar ya, con estas tonterías. Capítulo 239, La confianza de un chef. La mujer serpiente Ufu meneaba la cola mientras se dirigía a la pequeña tienda de Fang Fang. Llevaba un recipiente de comida en las manos, aunque su rostro mostraba una expresión de inquietud. En el recipiente de comida estaba el arroz frito con huevo que ella había preparado. Bu Fang había dicho que debía cumplir con sus expectativas antes de aceptarla como aprendiz. Aunque Ufu cocinaba de vez en cuando en las tribus de los hombres serpiente, nunca había recibido formación culinaria oficial. Por lo tanto, no tenía ni idea de si este arroz frito con huevo pasaría la prueba. Al entrar en la tienda, Ufu sintió una atmósfera inquietante. Los clientes de la tienda intentaban disimular la risa burlona. Esa expresión de tristeza, entre risa y llanto, les daba la impresión de estar estreñidos. Ouyang Xiaoyi se sentó en un asiento cercano, furiosa. Su mejilla se hinchó en un puchero, mostrando claramente su descontento. Bu Fang, por otro lado, salió tranquilamente de la cocina, colocó un plato de aromático arroz frito con huevo frente a Ouyang Xiaoyi y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Ouyang Xiaoyi no se apaciguó fácilmente, pues seguía ignorando a Bu Fang por la ira. Simplemente agarró una cuchara de porcelana y devoró el arroz frito con huevo. Su ira hacía parecer que Bu Fang se había convertido en su archienemigo. Tal escena dificultaba aún más que los clientes a su alrededor ocultaran sus verdaderas emociones. Dueño. Dueño Bu, lo llamó Ufu tímidamente. Bu Fang se dio la vuelta. Al ver a la mujer serpiente Ufu, sus ojos brillaron al instante. Oye, ahí estás. ¿Trajiste el arroz frito con huevo? Si es así, puedo probarlo. El talento culinario de Ufu superaba con creces al de Ouyang Xiaoyi. Por eso Bu Fang esperaba con ansia su arroz frito con huevo. En cuanto al arroz frito con huevo de Ouyang Xiaoyi, un miedo persistente persistía en el corazón de Bu Fang. Su aspecto increíblemente aterrador y su olor atroz lo sumían en una especie de inefable tristeza. A Bu Fang nunca se le había ocurrido que alguien pudiera preparar un arroz frito con huevo tan terrible. De hecho, se podría decir que tenía un talento formidable e increíble. Una auténtica estrella en ascenso en el campo de la cocina oscura. Naturalmente, Bu Fang esperaba que el arroz frito con huevo de Ufu no fuera tan horrible como el arroz frito con huevo de Ouyang Xiaoyi, un plato de cocina oscura que hacía que uno perdiera las ganas de vivir. Al escuchar la pregunta de Bu Fang, Ufu asintió con la cabeza, encontró un lugar vacío y dejó el recipiente de comida en sus manos. Los clientes de los alrededores volvieron a brillar. ¿Qué le pasaba al dueño Bu? ¿Por qué había otro arroz frito con huevo en la casa? Bu Fang acercó una silla y se sentó. Observó a Ufu, quien nerviosamente destapó su recipiente de comida. Al destaparlo, el aroma a huevo mezclado con arroz brotó al instante. Los clientes se alborotaron de inmediato. Simplemente el aroma era mucho mejor que el de la obra maestra de Ouyang Xiaoyi, al menos este olía a arroz frito con huevo normal. Se suponía que un arroz frito con huevo típico debía emitir una fragancia muy fuerte una vez listo. Se podría decir que Ouyang Xiaoyi era algo dotado al poder preparar un plato tan extraño. En el plato de porcelana blanca había una porción de arroz frito con huevo. El color en sí no era muy atractivo y, en cambio, desprendía un tono más oscuro. Ciertamente no se podía comparar con el arroz frito con huevo casi radiante de Bu Fang, pero como era obra de Ufu, era excusable. El rostro de Bu Fang no cambió mucho. Simplemente asintió levemente, tomó una cuchara de porcelana y sacó un poco de arroz frito con huevo. Se la acercó a la nariz para olerlo. Al percibir ese rico aroma, lo aprobó en silencio. Ouyang Xiaoyi, sosteniendo el arroz frito con huevo preparado por Bu Fang, también se giró hacia la escena y comió la comida sin estar convencida. Bu Fang comió una cucharada de arroz frito con huevo.
Mientras lo masticaba con cuidado, el delicioso aroma a huevo perduró en su boca. El sabor era perfecto, ni demasiado salado ni demasiado soso. Aunque la calidad del arroz era deficiente, estaba cocinado a la perfección. Los granos de arroz rebotaban entre sus dientes al entrar en sus labios. Aunque los ingredientes seleccionados son simplemente horribles, tu dominio del sabor y el grado de picante son perfectos. Tanto el aroma del huevo como el del arroz se transmitieron plenamente. Aunque no todos los granos de arroz estaban meticulosamente cubiertos por los huevos, tu logro sigue siendo aceptable considerando tus capacidades actuales. Bu Fang siempre divagaba cuando se trataba de críticas gastronómicas. Tenía mucho que decir y se volvía verboso a medida que hablaba sin parar. Además, no mostraba piedad al señalar sin piedad cada defecto. Ufu asintió. Su expresión pasó de la ansiedad a la placidez, y finalmente a la decepción. Su arroz frito con huevo acababa de ser destruido por las palabras de Bu Fang. Con tantos defectos, era muy poco probable que se convirtiera en su aprendiz. Había fracasado, lo cual no era de extrañar. Ten confianza. Como chef, debes sentirte seguro de ti mismo y tener fe en tus platos. Quizás tu comida no sea la más deliciosa, pero te has esforzado al máximo. Tu dedicación, concentración y confianza influirán en tus platos y les darán un toque especial de sabor. Al oír las palabras de Bu Fang, Ouyang Xiaoyi se indignó de inmediato. Se llenó la boca con el arroz frito de Bu Fang y abrió mucho los ojos antes de gritar: tengo suficiente confianza. Creo que mi arroz frito sabe. Está ciegamente confiada. Bu Fang miró de reojo a Ouyang Xiaoyi, que estaba discutiendo, y la interrumpió. Convertiste un plato de arroz frito con huevo en huevo frito al carbón, ¿de dónde diablos sacaste tanta seguridad en ti mismo? Ouyang Xiaoyi se quedó atónita. Resopló y volvió a masticar el arroz frito con huevo. Tenía que admitir que, comparado con el arroz frito con huevo del jefe apestoso, el suyo aún podía mejorar, bueno, mucho. Aunque este arroz frito con huevo tiene muchos defectos, sigue siendo satisfactorio y cumplió con creces mis expectativas. Vuelve mañana a la tienda. Empezaré a enseñarte a prepararlo, anunció Bu Fang. Ufu levantó la cabeza sorprendida y miró a Bu Fang. ¿Significaba esto que podría convertirse en la aprendiz del dueño Bu? Me siento maltratada. Ouyang Xiaoyi estaba furiosa. Miró furiosa a Bu Fang. Bu Fang simplemente le dio una palmadita en la cabeza, luego se levantó y se dirigió a la cocina. No importa si lo consideras inaceptable. En la cocina, el talento innato es fundamental. Bu Fang se dirigió a la cocina y le respondió con un gesto de la mano. Ouyang Xiaoyi pateó el suelo con rabia mientras miraba la espalda de Bu Fang. Gruñó y se metió otra cucharada de arroz frito con huevo en la boca. Ufu, por otro lado, se tapó la boca porque no pudo evitar sonreír. De repente sintió curiosidad por el arroz frito con huevo de Xiaoyi. ¿Por qué el dueño Bu lo ignoraba tanto? Palacio Imperial, los salones principales. El eunuco Lien Fu se encontraba en los salones principales, con el dedo medio y el pulgar juntos. A su lado se encontraban numerosas figuras, entre ellas Xiao Meng, Yan Emou, Ouyang Songen y muchos otros feroces guerreros del imperio. Ji Chengsue se sentó en su trono, con la barbilla entre las manos y las cejas firmemente fruncidas. Majestad, el rey ha huido del mausoleo imperial y no se encuentra por ningún lado. Según la información, ha sido secuestrado por fuerzas de la isla Mahayana. Xiao Meng ahuecó las manos en señal de deferencia hacia Ji Chengsue e informó con rostro solemne. La huida de Ji Chengyu del mausoleo imperial no fue un asunto trivial. Cuando la ciudad imperial estaba inundada de guerreros de séptimo grado, Ji Chengsue se vio preocupado por esa peligrosa situación y tuvo que descuidar el incidente. Ahora que había pasado, por fin tenía la energía para encargarse de Ji Chengyu. La secta de la isla Mahayana es un verdadero fastidio. Al principio, estaba ese travieso Chao Muschen, y ahora también se han llevado al rey Wu. ¿Acaso buscan la ayuda del rey Wu para desafiar al imperio del viento ligero? Eso es una tontería, afirmó Ji Chengsue con frialdad. Su Majestad, su antiguo sirviente lo ve así.
He Chengyu fue sentenciado por el difunto emperador a confinamiento en el mausoleo imperial. Su fuga equivale a una fuga de prisión y, por lo tanto, una flagrante violación de la orden real. Es un delito grave y, por lo tanto, debe ser capturado y castigado severamente. Numerosos ministros de la corte secundaron esta moción, profundizando el ceño fruncido de He Chengsue. La isla Mahayana pertenecía a una de las 10 sectas más antiguas. Excluyendo a la secta Arcano Celestial, esta isla Mahayana era la segunda fuerza más poderosa de la ciudad. Si la ciudad imperial quería deshacerse de esta isla Mahayana, tendría que pagar un precio que He Chengsue no estaba dispuesto a asumir. Acababa de asumir el trono y aún quedaban cientos de cosas por hacer antes de que el imperio se recuperara por completo de la devastación. Su reputación entre el pueblo aún no había alcanzado su máximo esplendor. De hecho, ni siquiera había obtenido la mitad del apoyo que el emperador Changfen logró reunir. No se atrevió a movilizar un ejército a la ligera, todo por un solo He Chengyu. Sin embargo, mientras estuviera en algún lugar, He Chengyu demostraría ser una existencia impredecible e inquietante. Una vez restaurada su cultivación, y dado su talento y reputación, podría convocar fácilmente soldados para formar un ejército. En ese momento, se convertiría en un gran imbécil. Sin embargo, a He Chengsue no le preocupaba demasiado. Por muy fuerte que se volviera He Chengyu, seguía siendo demasiado inferior como para amenazar realmente a todo el imperio del viento ligero. Sin una proyección de poder de primera, no podría dañar al imperio. Su Majestad, el rey Yu escapó por culpa de este viejo sirviente. Soy culpable hasta cierto punto, así que le pido permiso para ir a capturarlo yo mismo. Lien Fu abrió la boca de repente, sorprendiendo a todos los presentes. He Chengsue también estaba asombrado, ya que nunca había esperado que Lien Fu apareciera. Su Majestad, por favor, concédame permiso para capturar al rey Yu. Al desobedecer la orden del difunto emperador, también lo ha insultado y faltado al respeto. Este viejo sirviente debe dar un paso al frente y hacerle entender que la dignidad del difunto emperador no admite ofensa. La voz penetrante de Lien Fu resonó en los pasillos. Juntó el pulgar y el dedo medio mientras declaraba esto con gravedad. Capítulo 240, la cocina del propietario Bu. En los salones principales, todos contuvieron la respiración y observaron a He Chengsue, sentado en el trono. Todos querían saber cómo respondería a la propuesta de Lien Fu. Si realmente permitía que Lien Fu capturara a He Chengyu, esto podría constituir, en cierto modo, un fratricidio. He Chengsue se sumió en una profunda reflexión. Vaciló, incapaz de tomar una decisión definitiva. Después de todo, eran hermanos. Tomar semejante decisión fue una tortura para él. Pero si dejaban a He Chengyu ahí fuera, tarde o temprano se convertiría en un enemigo malvado. Una vez que adquiriera suficiente fuerza y acumulara suficiente poder, sin duda regresaría. Definitivamente no permitiría que He Chengsue se sentara cómodamente en el trono y continuara su reinado. Lo apruebo. Después de un largo rato, He Chengsue finalmente murmuró estas palabras. Luego, cerró los ojos y no dijo nada más. Todos los demás en los pasillos guardaron silencio. La reunión en los salones principales había concluido oficialmente. Mientras los altos ministros del imperio abandonaban la corte, He Chengsue detuvo repentinamente a Xiao Meng, dejando al general bastante confundido. El cuerpo de He Chengsue se estremeció. Se levantó y empezó a pasearse por los pasillos. Un destello de tristeza brilló en sus ojos. La lluvia primaveral volvió a lavar la tierra, dejando el cielo bastante opaco debido a la falta de sol. Fuera de las murallas de la ciudad imperial, He Chengsue y Xiao Meng, ambos con ropa informal, despidieron a Lien Fu. Al ver cómo su figura se desvanecía, emitieron un largo suspiro. Dentro de la casa imperial, las matanzas fratricidas no eran inusuales. Solo que este fue un caso en el que la atrocidad no cesó ni siquiera después de que He Chengsue asumiera el trono. He Chengsue se dio la vuelta con las manos a la espalda y caminó por las largas calles de la ciudad imperial. Las calles estaban llenas de gente, todos atareados. Ahora que el festival de primavera había terminado oficialmente,
los residentes de la ciudad imperial reanudaron su vida diaria, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Aunque Ji Chengsue era el emperador, no todos podían reconocerlo. De hecho, era como un peatón común y corriente que deambulaba por las calles, pasando junto a civiles abrumados por el trabajo. La mansión Carefree estaba ubicada en un rincón remoto de la ciudad imperial. Ji Chengsue llegó al edificio, pero permaneció inmóvil un rato. Detrás de él, Xiao Meng siguió la mirada de Ji Chengsue y también observó la mansión despreocupada. Suspiró en silencio. General Xiao, vamos a echar un vistazo al interior. Tras proponer esto, Ji Chengsue caminó hacia la mansión con las manos en la espalda. Se exhibió una pieza de la realeza, ahuyentando a los guardias que estaban listos para interceptar su entrada. Ambos entraron a la mansión sin problemas. La mansión estaba delicadamente decorada, embellecida aún más por las risas tintineantes de las jóvenes que provenían del patio. En medio de este círculo de hermosas mujeres, se encontraba una figura corpulenta disfrutando de su tiempo. Mi rey, ¿hay alguien aquí? De repente, una esbelta belleza miró confundida a Ji Chengsue y Xiao Meng, que estaban lejos, e informó a Ji Cheng'an, que seguía absorto en sus juegos. Ji Cheng'an, desconcertado, giró la cabeza para inspeccionar, solo para ver a Ji Chengsue, erguido como una espada larga. Entrecerró los ojos y sonrió con complicidad. Ignóralos, sigamos adelante. Ji Cheng'an simplemente sonrió levemente. Se dio la vuelta y abrazó a una belleza de curvas mientras estallaba en una carcajada alegre. Esa carcajada resonó por toda la mansión despreocupada. Querías que mi vida se centrara en el ocio y la diversión, ¿verdad? Pues eso haré. Xiao Meng suspiró suavemente. La mirada de Ji Chengsue se oscureció, pero su rostro permaneció inexpresivo. Vámonos. Ji Chengsue le lanzó una mirada fría a Ji Cheng'an, quien seguía bailando entre su grupo de damas, y se dio la vuelta para irse. En realidad, convertirse en un rey despreocupado no fue nada malo para un ex príncipe heredero altivo y poderoso. Al menos, no necesitó enfrentar el cruel derramamiento de sangre entre hermanos. Al día siguiente, la mujer serpiente Ufu se despertó muy temprano. Su padre y Annie ya habían partido de la ciudad imperial hacia las tribus de hombres serpiente. Ahora estaba sola en la ciudad imperial, pero en lugar de miedo, estaba llena de emoción. Esto se debió a que estaba a punto de aprender a cocinar con el propietario Bu. Ufu se arregló cuidadosamente frente al espejo, con la esperanza de lucir su mejor versión. Ya era una belleza excepcional en las tribus de los hombres serpiente. Un poco más de esfuerzo la hacía tan atractiva que dejaba a cualquiera sin aliento. No se puso demasiado maquillaje porque sabía que el propietario Bu lo desaprobaría, argumentando que arruinaría la sensibilidad al olor natural de la comida. Salió de la posada, desplegó su paraguas de papel aceitado y movió su cola verde escamada hasta llegar al pequeño callejón. La ciudad imperial era mucho más próspera y animada que las tribus de los hombres serpiente. Sin embargo, los residentes humanos corrían por las calles a toda prisa, sin ofrecer saludos amistosos como los cálidos vecinos de las tribus de los hombres serpiente. Esto, en particular, la hacía sentir un poco aislada. Agarrando su paraguas de papel aceitado, paseaba sola por las concurridas calles de la ciudad imperial. Las lluvias primaverales dejaban caer gotas de lluvia sobre la tierra y, ocasionalmente, sobre el cuello. Traían una sensación refrescante que revitalizaba. Avanzando por el callejón, Ufu finalmente llegó a la entrada de la tienda. El gran perro negro frente a la puerta se atiborraba de costillas agridulces en un tazón de porcelana. Ufu sonrió para sí misma y entró en la tienda meneando la cola. Ouyang Xiaoyi, que estaba tomando nota de los pedidos de un cliente, la vio e inmediatamente giró la cabeza con un bufido. Bu Fang salió de la cocina. Se secó las manos y le hizo un gesto a Ufu. Tendrás que esperar un poco. Cuando la tienda cierre hoy, puedo enseñarte a cocinar. Mientras tanto, por favor, ayuda a Xiaoyi con los pedidos de los clientes, le informó Bu Fang. Ufu asintió obedientemente, movió la cola y apareció al lado de Ouyang Xiaoyi. Ouyang Xiaoyi giró la cabeza con descontento. Eran celos evidentes.
Todavía estaba furiosa porque el jefe apestoso había elegido a Ufu en lugar de a ella. A Ufu no le importó en absoluto. Había estado en la tienda muchas veces y conocía el temperamento de Ouyang Xiaoyi. Conociendo su naturaleza, una sonrisa reaparecía en su rostro enseguida. Bu Fang los miró, curvando las comisuras de los labios, y se retiró a la cocina. Dueño Bu, carne roja braseada, costillas agridulces y sopa de tofu con cabeza de pescado, una ración de cada una. La suave y reconfortante voz de Ufu llegó a los oídos de Bu Fang. Bu Fang se sintió repentinamente perdido y no pudo adaptarse fácilmente a este cambio. Estaba acostumbrado a los gritos imprudentes de Ouyang Xiaoyi todo el día. Ahora sí que era un cambio radical. No fue gran cosa. Tras una breve recaída, Bu Fang volvió a centrarse en la cocina. Se desprendía un aroma intenso que realzaba la atmósfera de la tienda. Al ponerse el sol, la concurrida tienda finalmente cerró. Bu Fang acercó una silla, se sentó junto a la entrada y disfrutó de un breve descanso. Contempló la puesta de sol y suspiró aliviado. Dentro de la tienda, Ufu y Xiaoyi estaban sentados uno al lado del otro, con las cabezas juntas, riendo de vez en cuando. Ouyang Xiaoyi entrecerró los ojos mientras reía alegremente. Tras descansar un rato, Ouyang Xiaoyi se despidió de Bu Fang y Ufu. Salió de la tienda y regresó al barrio de Ouyang. En la tienda solo quedaron Bu Fang y Ufu, que se habían vuelto ansiosos y reservados nuevamente. Tranquilo, tranquilo. Tu estado de ánimo puede influir enormemente en tu cocina. Bu Fang miró al agitado Ufu y habló con calma. El cuerpo de Ufu se tensó al instante. Se inclinó ante Bu Fang y le respondió con solemnidad. Bu Fang curvó los labios, esta chica. Te enseñaré lo que practicaste ayer, arroz frito con huevo. Solo que mi arroz frito con huevo es muy diferente al que aprendiste tú mismo ayer. Espero que lo domines pronto. Bu Fang se levantó, estiró el cuerpo y anunció. El cuerpo de Ufu se congeló de nuevo. Se inclinó ante Bu Fang una vez más y le respondió con un sí con voz seria. Tranquilo, no te morderé. Bu Fang se quedó un poco sin palabras mientras respondía con calma. Luego, cerró las persianas de la tienda. Bu Fang caminó hacia la entrada de la cocina, se detuvo y le hizo un gesto con el dedo a Ufu, que estaba a lo lejos. Le indicó, sígueme a la cocina. Esta es la primera vez que dejo entrar a alguien en mi cocina. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.